todos los coches eléctricos como mínimo necesitan 6 amperios o 1,2 kilovatios de energía para que cargue. Hay cosas chinas que son horribles y que dan muchos problemas, pero hay gente que dice que hay cosas chinas, ¿vale? Fabricadas en China, que funcionan muy bien. ¿Cuál es la potencia máxima de carga de mi coche? ¿Qué me compro? Porque los coches eléctricos es, ¿me compro un coche híbrido enchufable o 100% eléctrico? No por ir a un cargador mucho más potente, tu coche va a cargar más rápido. Yo lo que creo, y esto puede dar algo de polémica, creo que hay detrás del coche eléctrico hay como una nube de empresas grandes que a lo mejor no quieran que se promueva mucho. ¿Tú crees que es por eso? O sea, sí. Fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, hay mucho miedo a la tecnología que hay fuera de Europa. Pues nada, Miguel, simplemente vamos a empezar, vamos a contar qué es esta película que hemos montado. Simplemente de quién eres, qué vamos a hacer, vamos a hablar de cargadores para coches eléctricos, un poco de movilidad eléctrica y sobre todo resolver, pues eso, lo que hemos comentado antes de entrar aquí, que resolver las dudas que tiene la gente de, vale, ¿qué cargador pongo? ¿Por qué un cargador sí? ¿Por qué un cargador no? ¿Por qué tanta diferencia de precio entre unos y otros? Curiosidades que te han pasado en los que tú has ayudado a poner cargadores eléctricos, cosas que las que tiene que tener en cuenta la gente para no cometer esos errores, no malgastar el dinero y bueno, un montón de cosas más que iremos viendo, así que diles, ¿quién eres? A ver, pues primero de todo, muchas gracias por invitarme, por dar voz incluso a Cargacar. Yo soy el director de desarrollo de negocio de la empresa de Cargacar, que es una empresa a nivel nacional de instaladores de puntos de recarga. Montamos tanto lo que son puntos de recarga para clientes particulares, para empresas, incluso para administraciones públicas también realizamos ese tipo de instalaciones. Y efectivamente, cada vez que hablo con algún cliente, que yo también los hablo, surgen un montón de dudas, como que me tiro hablando con los clientes a veces más de 1 hora por teléfono y solo comentando historias de por qué me cojo qué es lo que tengo que mirar, qué es lo que no tengo que mirar. Claro, al final lo que el cliente o la persona quiere no es, vale, me acabo de meter en el mundo de los coches eléctricos o me voy a meter porque me voy a comprar un coche eléctrico. Claro, hay infinidad, ¿no? Ahora veremos las características de cada uno, pero es que hay infinidad de marcas, de modelos y encima la diferencia entre un modelo y otro son todo características técnicas. A ver, tú y yo entendemos porque somos ingenieros, entonces no hay problema, pero claro, la gente que lo está viendo no tiene ni idea, y entonces lo que vamos a hacer hoy también es hacerlo de una forma muy sencilla para que cualquier persona sin que tenga conocimientos sepa cuál comprar y cuál no, porque luego también tenemos el tema de que, vale, te viene uno, y a lo mejor el cargador que vende esa persona no es el ideal, pero esa persona quiere vender. Así es. Y entonces luego tú te has encontrado también, según me has dicho antes, con muchos problemas de que has llegado a una instalación a lo mejor, le han vendido un cargador que para su coche en concreto y su instalación era de las peores opciones. Bueno, a ver, más que de las peores opciones es que a lo mejor yo para ese tipo de situación le hubiese ofrecido otra cosa. Vale, otra cosa que le venía mucho mejor, digamos. Claro, pues por ejemplo lo que estábamos comentando del tema del balanceo de carga o no una potencia o un cargador trifásico en una instalación monofásica, o sea, cosas así que yo le hubiese ofrecido otro tipo de producto más económico que le hubiese venido mucho mejor a lo que estaría buscando. Bueno, claro, más económico, le sirve para lo que quiere, incluso a lo mejor no que sea peor o mejor, sino que para su uso en concreto, algo más económico le vendría incluso mejor que ese. Sería ideal para su día a día. Por lo que estábamos hablando del tema del balanceo de carga. Para mí el tema del balanceo de carga es ideal o sería fundamental en la mayoría de situaciones. Y hay muchos clientes que como no lo desconocen, no lo montan y montan un cargador pues que tiene una potencia de 4 kilovatios y se aumenta la potencia contratada a 7 o a 8 porque conforme conecta el cargador ya le salta la luz en ese aspecto. Vale, explica qué es el balanceo de cargas, vamos a profundizar un poquito más en eso. Vale, el balanceo de carga al final es una cosa muy sencilla. Realmente el balanceo de carga es, nosotros al cargador le decimos qué potencia tiene contratada el cliente, le ponemos un dispositivo para que lea qué consumo tiene la vivienda, y de esa forma lo que hace es que pues el cliente tiene esto contratado, estoy consumiendo esto en la vivienda, hago una resta y esa potencia se la destino al coche directamente. Vale, eso no lo tienen todos los cargadores. Eso en principio no lo tienen todos los cargadores, o lo pueden tener poniendo una cosa adicional que puede ser que funcione bien o no le funcione bien. Digamos que hay cargadores que tienen el balance de cargas, que lo que hace es simplemente destinar la potencia que te sobra a cargar el coche, para que no tengas que ampliar la potencia. Eso es. Y
los cargadores que no tienen el balanceo de cargas, sí que digamos que tienen a lo mejor algún módulo externo o algo que se les puede poner, pero nunca funciona igual de bien que los que lo llevan ya integrado. Ahí está, ahí está. Por eso los que lo llevan ya integrado directamente es muy sencillo. Incluso nosotros, que somos muy técnicos, nos gusta el que vaya de forma cableada y no de forma... Porque para leer esas medidas puedes tenerlo de distintas formas. Pues que vaya cableado, que para nosotros es lo que más nos gusta, porque al final el cableado es lo que cuadra y te lee perfecto, o que vaya pues a lo mejor a través de internet o que vaya a través de PLC. Si va a través de internet o de PLC, pues al final te puede distorsionar y cuando tú estás leyendo a lo mejor que estás consumiendo 3 kilovatios, en el segundo siguiente aumentas la potencia a 4, el internet tiene un retraso y te hace ya que salte esa potencia del contador. Claro que es lo que quieres, al final con el balance de carga lo que quieres es sobre todo evitar que te salte porque te quita la tensión en el cargador, en toda la casa y como encima te pille fuera de casa, neveras y demás se puede... Efectivamente, efectivamente. Por eso luego incluso hay cargadores que lo que llevan es el rearme automático. Porque, ¿qué es esto del rearme automático? Tú, por ejemplo, si se te va la luz de casa, al final lo que haces es bajas el automático, lo vuelves a subir y ya vuelves a tener. Si tú tienes un cargador, al final bajas el automático y te tocaría bajar al cargador, bajar el automático del cargador, subir a la vivienda, volver a rearmar, ya tendrías luz y para volver a tener energía en el cargador, volver a bajar al cargador y volver a subirlo. Con el rearme automático en el cargador, con solo hacer esa bajada y subida del automático del cuadro de casa, ya te iría perfectamente. O sea, ya el cargador ya viene con ese rearme. Vale, o sea que, y no te hace falta bajar. Claro, digamos que es que esto mucha gente no lo sabe. Al final la idea de esto es eso porque son cosas que la gente ni tiene en cuenta. Entonces, pues lo que decimos es que los cargadores, cuando se les quita la corriente al cargador, tienes que manualmente volver a darle. Eso es. No es que... No, tú por ejemplo, cuando te salta por potencia el contador, ¿sí? Lo que tienes que dejar al contador para que rearme, lo tienes que dejar sin energía, el propio rearma y ya le vuelves a dar esa energía y vuelve a tener. Cuando tú quitas el automático de la vivienda, ¿vale? El cargador sigue estando como conectado con energía al contador. Así que tendrías que bajar, quitarle esa energía, entonces ya el contador no detecta energía y ya él solo, por sí solo, rearma, pero tú tienes que volver a subir el automático de casa, ya tienes luz, entonces bajas al cargador y vuelves a subirlo y ya lo tienes, luz en los dos. Pero con el rearme automático al final te olvidas de todo, porque en casa bajas y subes como lo has hecho siempre y ya está. Por eso, al final, si tú tienes un cargador con balanceo de carga, es que te olvidas de todo porque al final no te va a saltar. Claro. Por sobrepotencia no te va a saltar, porque el propio cargador te controla esa potencia que tú estás consumiendo. ¿Vale? Sí que es verdad que hay que saber un dato muy técnico o algo técnico, que es que todos los coches eléctricos como mínimo necesitan 6 amperios o 1,2 kilovatios de energía para que cargue. Es decir, no pueden cargar por debajo de 6 amperios. No pueden cargar por debajo de 6 amperios. ¿Vale? Yo he visto algún vídeo de algún influencer de estos que hace prueba que dice, no, que estoy intentando cargar a 5 amperios y no me carga. ¿Vale? Pues eso es porque el coche como mínimo debe tener 6 amperios. ¿Vale? O sea, claro, si tú tienes 3 kilovatios contratados y estás consumiendo 2, estás dejando uno libre, 1 kilovatio, que no llegas a esa potencia mínima para cargar. Claro, esto lo que quiero decir es si, por ejemplo, tienes 5 kilovatios contratados y estás consumiendo 4,5, ese medio kilovatio no puedes destinarlo a cargar el coche eléctrico. Efectivamente, porque necesitas ese 1,2 kilovatios que necesita el coche para cargar como mínimo, a la mínima potencia. Vamos a hablar de la conexión del cargador, porque tú dices, claro, que cuando quitamos el automático, el general, es decir, se nos va la luz del contador por potencia, entonces tendríamos que quitar el automático general para que se elimine todo el consumo, el contador entiende que se ha quitado el consumo y cuando volvemos a darle al automático ya él rearma y tenemos energía. ¿Vale? Eso es. Entonces, el cargador, la alimentación del cargador, es decir, el cargador se conectará a alguna parte de la instalación eléctrica de la casa. ¿A dónde se conecta? ¿Se hace una línea debajo del general o se coge antes del general o dónde? Vale, eso depende, hay varios circuitos, o sea, varias formas de instalar un cargador, pero sobre todo yo te voy a dividir en dos. Uno es el garaje comunitario, ¿vale? Y otro es la vivienda unifamiliar. En un garaje comunitario tú lanzas la línea desde el contador.
no tienes que lanzarla desde tu cuadro de la vivienda. Vale, o sea, pero ¿y el contador? El tuyo, de tu contador de tu vivienda. De tu vivienda, efectivamente. O sea, tú tendrás en tu edificio, tienes lo que es tu cuarto de contadores, que de tu cuarto de contadores te subirá una línea pues hasta tu casa, que a lo mejor la tienes tercero, cuarto, quinto, en el ático, ¿vale? Lo que sea. Pues para el cargador no hace falta lanzarla desde tu cuadro de casa, Vale. sino desde tu contador se lanza la línea hasta tu plaza de garaje. ¿Vale? De esa forma tú tienes como dos cuadros de protecciones. Uno es el de la vivienda y otro es el del contador, o sea, el del cargador. El cargador del coche. ¿Vale? Y luego está en la vivienda unifamiliar. En la vivienda unifamiliar sí que se puede derivar un circuito después del automático general. Se deriva un circuito para el cargador. Vale, claro, entonces, en el caso de la vivienda unifamiliar, esto es una casa normal, que solo vive una persona, que no sea una finca, ahí sí que si se va, por ejemplo, imaginemos que salta la potencia, perdón, salta el contador por un exceso de potencia, ahí la persona lo que hace es quitar el general y está quitando tanto de la casa como del cargador, vuelve a darle al general y entonces se ya vuelve a tenerlo. Pero en el caso de un garaje comunitario, claro, para no tener que irte hasta tu casa, que está en el tercer piso o en el cuarto, y bajar al garaje... Y luego volver a subir y luego volver a bajar. Exacto, vale, lo que hacemos es... Tenemos el contador, que está en la planta baja, y de ahí habrán dos líneas. Una, que es la que va a tu casa, al cuadro de tu casa, y otra línea directamente del contador va al cargador, que tendrá su cuadro o lo que sea, su cuadro de protecciones. Sí. Entonces, en ese caso, cuando te salta el contador, por potencia, has consumido más potencia de la que toca, y te salta el contador, ahí es donde tenemos el problema, que aunque tú en casa bajes el automático y rearmes, el cargador sigue consumiendo y tú no has bajado. Entonces, ahí es donde tenemos el problema de que puedes estar en casa bajando y subiendo el automático y el contador no se rearma. ¿Por qué? Porque tiene el cargador conectado y tú con esa bajada de automático de tu casa no estás quitando el cargador. Tendrías que ir al garaje, bajarlo, irte a tu casa, subirlo y entonces subir el del cargador. Pero eso es siempre y cuando tengas un cuadro de protecciones del cargador o un cargador que no tenga rearme. Exacto, si tienes el rearme, sí que no hace falta bajar al cargador. Vale, Por eso yo para garajes comunitarios siempre que incorpore un rearme automático. Claro, que eso es una putada, o sea, porque al final, en ese caso tendrías que desconectar de casa, bajar al garaje, desconectar el cargador, subir a casa, conectar el de casa, Y bajar al garaje y conectar el cargador. Así es. Para solucionar eso, tendrías que poner el del rearme automático, entonces ya te olvidas de bajar al garaje, en tu casa le quitas, el cargador se quita, tú le subes y él se sube. Así es. Y si encima le metemos el balanceo de cargas, te olvidas de que te salte directamente. Eso es. Vale. Así es. Claro, y luego ya, es que eso ya luego depende de cada cargador también. Por ejemplo, aquí tenemos un cargador, ¿vale? Que es el de voltio, que lo que lleva, incorpora las protecciones dentro. Es decir, no te hace falta montar un cuadro de protecciones adicional al cargador, ¿vale? Incorpora las protecciones dentro, por tanto, tú vas a bajar directamente la línea del contador hasta el cargador sin tener ninguna cosa más, o sea, va directo a lo que es el cargador. Vale. Y el propio cargador ya incorpora pues el automático con sobretensiones, el diferencial y el rearme automático. En cambio, si tú tienes otro tipo de cargador, como puede ser el Wallbox, Wallbox ese no incorpora ningún tipo de protección, entonces tú sí que tienes que poner un cuadro de protecciones con sus protecciones, pues con el automático con sobretensiones y el diferencial, y luego si quiere o no el rearme automático, que en principio yo pondría el rearme automático. Claro, por eso entiendo yo que el Wallbox que tenemos ahí detrás es más pequeñito, no tiene protecciones y hay que ponerlas aparte, y sí que tiene ahí dentro todas las protecciones. Eso que es. Dices que es de voltio. Eso es. Pero también pone CargaCar, ¿no? O sea, pone CargaCar. Bueno, es voltio, pero nos lo personalizan a imagen de CargaCar. Por ejemplo, ahí arriba tienes también el de voltio, que sería vale, es con el su mismo. imagen. Sí, es el mismo modelo. Vale. Ese sería el mismo modelo. Vale. Con imagen de voltio, pero a nosotros no lo personalizan a nuestra. O sea, qué bueno que además cuentes eso, porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente, como que muchas marcas obvian el... Oye, no, este es mi cargador, no, o sea, vosotros lo que hacéis, por lo que entiendo es, cogéis el de voltio, que entendéis que es el que mejor relación calidad-precio tiene, y es el que montáis, y entonces tenéis un convenio con ellos y ponen vuestro logo o vuestra imagen, que sois los montadores, ¿no? Háblame de eso. Instaladores. Bueno, a ver, realmente, tanto Voltio como a lo mejor también Polycharger, tenemos varias marcas que nos personalizan nuestra imagen. Pero al igual que si tú te vas a un Iberdrola o un Endesa, ellos cogen un cargador y le ponen su imagen. Vale. O sea, las grandes compañías también lo hablan hacen con fabricantes de cargadores y lo que hacen es coger un modelo que ya está establecido, cambian un logo por el otro y ya está. Y ya está. Si esto al final es hacerlo un poco más bonito, pero la garantía y todo la sigue dando Voltio.
en ese Vale, aspecto. vale. O sea, por ejemplo, ahora hablamos de Voltio porque sí es verdad que lo que decías, relación calidad-precio, para nosotros pues es una marca muy buena y funciona muy bien. Además, nosotros siempre priorizamos y damos, o sea, buscamos el servicio nacional. Estos son fabricantes y diseñadores en Valencia, o sea, lo diseñan y lo fabrican en Valencia. No es producto chino que lo traen. ¿Vale? Que bueno, que si hablamos de lo chino, al final aquí podemos hablar un montón. Porque para mí lo chino no es tampoco tan malo. O sea, vale, ¿qué pasa con lo chino? Porque siempre hay mucho esa polémica de, vale, lo español, lo nacional y lo chino, porque hay cosas chinas que son horribles y que dan muchos problemas, pero hay gente que dice que hay cosas chinas, ¿vale? Fabricadas en China, que funcionan muy bien. Entonces, a nivel de cargadores, ¿qué puedes decir de eso? Para mí, China es igual a tecnología puntera, o sea, tal cual. Bueno. ¿Cuál es el problema que te puedes dar? El postventa siempre. Claro, porque es que es el postventa. Entonces, tú el problema que debes tener es hablar con China, comunícate con ellos, que te den solución, y si tienes un problema, claro, entre que lo solucionan, te mandan una pieza de recambio, lo que sea, es horrible, ¿no? Es que, y más en esto, a lo mejor, o sea, al final el punto sensible a lo mejor que puede tener los cargadores puede llegar a ser o la manguera, o a lo mejor que por sobrepotencia se podrían llegar a quemar o demás, que es raro, pero podría llegar al caso. Pues por ejemplo, Voltio lo que hace es quita y pone uno nuevo, o te sustituye directamente o te lo repara, ¿sabes? O sea, qué bueno, tío. Que te den ese servicio y que lo tengas en España es lo ideal. Claro, al final vosotros sois los que instaláis, ¿no? Instaladores o motores y tal. Entonces vosotros, como de servicio en toda España, entiendo que cualquier persona de España que tenga un problema con el cargador, lo primero que se hace, por lo que dices, es, vale, tienes un problema, o sea, un problema que sea grave, que haya que cambiar algo. En lugar de estar esperando una pieza de repuesto y tal, te quito el cargador, te pongo otro igual, te lo configuro y yo mientras ya veré qué ha pasado, de quién es la culpa o qué sucede, pero tú tienes servicio. Eso es un servicio postventa que damos nosotros a los clientes, que es, yo te quito, si el cargador tiene más de X tiempo, yo te quito el cargador, te pongo uno de sustitución para que pueda seguir funcionando, y si ese se repara o va a estar con tanto tiempo reparándose, pues a lo mejor te tiras un mes con el de sustitución mientras se repara, y luego ya te ponen el tuyo reparado y ya lo tendrías todo hecho. Por ejemplo, eso de servicio postventa y demás, eso me recuerda, porque bueno, yo cuando estaba en la ingeniería y todo eso, me recuerda el tema de variadores, porque yo recuerdo que, o sea, al final cuando ibas a variadores de frecuencia, para bombeo y demás, que no tiene mucho que ver, pero sí que está algo relacionado, claro, tenías problemas de que habían grandes marcas como ABB, Siemens, etcétera, eran muy grandes, esos variadores se utilizaban para bombear agua, para regar campos, y ¿qué pasa? Que cuando fallan es cuando más calor hace, cuando más están funcionando. Entonces, claro, el problema que había era que un agricultor tenía que ponerse a regar, le fallaba el variador y se iba a tirar 3 días, una semana o un mes sin regar, cuando más lo necesita, y en ese momento puedes tirar toda la cosecha a la basura. Entonces el problema que tenían ahí con grandes marcas es que, pues sí, los protocolos que tenían los servicios era, voy, te cojo el variador, te lo reparo tal, y claro, te tiras un mes sin regar. Y entonces ahí apareció, por ejemplo, Power, porque yo me acuerdo que Power también es de Valencia, Power Electronics, y cuando empezaron hicieron eso. O sea, es decir, oye, aquí lo primero es que la persona, que el cliente tenga servicio, porque es una putada con el coche eléctrico, imagínate que tú lo utilizas para se me ocurre, ¿vale? Por la gente, ¿no? De que tú lo utilizas para trabajar todos los días. A lo mejor tú lo cargas cada 3 o 4 días, pero imagínate que te tiras un mes sin cargador en casa. Hostia, estás jodido. Ojo, ¿sabes? que el tener un cargador en casa al final es un beneficio adicional, pero tú realmente puedes ir a cualquier electrolinera y puedes cargar. O sea, al final cargadores hay un montón. Sí, claro, pero me refiero, o sea, tú puedes, al final no te vas a quedar sin coche, obviamente, no quiero dar tampoco a entender eso, pero sí que es cierto que cuando tú tienes un cargador en casa, muchas veces tú lo tienes mucho más tiempo cargando, porque lo puedes tener más durante toda la noche, y sueles tener tarifas, que también hablaremos de esto, mucho más baratas que cuando vas a una electrolinera que tienes que estar 1 hora o 2 horas. Claro, bueno, entonces, tanta tiempo tampoco hace falta. O sea, realmente en una electrolinera con potencias muy elevadas, en 20 minutos ya tienes el coche cargado. Hostia, 20 minutos. 20 minutos ya tienes el coche cargado, seguramente hasta el 80%. ¿De qué potencia puede estar? Pues ahí estamos hablando, pues por ejemplo, en electrolineras y demás, te puedes encontrar cargadores de 100, 120, 150, 280, 320 kilovatios. Sí, pero ahí yo esto siempre se lo digo a los clientes también, no por ir a un cargador mucho más potente, tu coche va a cargar más rápido. ¿Por qué? Porque tu coche tiene siempre limitaciones, y a la hora de buscar un coche eléctrico
yo creo que eso es uno de los puntos que tienes que preguntar, es ¿cuál es la potencia máxima de carga de mi coche? Claro, o sea, la gente se piensa que voy a un cargador de 300 kilovatios, mi batería es de 100 kilovatios, en 15 minutos lo tengo cargado, pero igual tu coche admite 20 kilovatios. Claro. Entonces estás pagando un kilovatio más caro, un cargador más rápido y realmente te va a limitar a 20. Y no es un fallo del cargador, es que tu coche no admite más carga. No admite más carga, eso es. ¿Vale? O sea, y mira, sin ir más lejos, hace nada hemos estado hablando con un cliente que le habíamos instalado un cargador de 7,4 kilovatios, que le habíamos configurado una potencia de 6 kilovatios y su coche no cargaba más de 3,5 kilovatios. Claro, ¿pero por qué? Porque es un híbrido enchufable y los híbridos enchufables de normal no cargan a más de 16 amperios, que son esos 3,2 kilovatios, 3,5. Vale, vamos a profundizar un poco por ahí porque también hay mucha gente que a mí me pregunta, a veces por el tema coche eléctrico, ¿vale? ¿Qué me compro? Porque los coches eléctricos ¿me compro un coche híbrido, híbrido enchufable o 100% eléctrico? O si no, estos, que no recuerdo cómo se llaman, que llevan como un generador o sea, que es como el BMW este primero que salió, que realmente lo que llevan es como un generador que suministra energía eléctrica al coche, sí. Pero no es un motor de combustión que mueve el coche. Sí, bueno, al final eso es un híbrido, al final, ¿vale? Para que eso era como otra forma. A ver, no es que yo sea un experto de coches, ¿vale? Y soy muy proeléctrico, ¿vale? No por... Te vas a comprar uno, ¿no? Sí, efectivamente. Pero no por esto, ¿eh? O sea, yo sí que es verdad que vengo de trabajar mucho en las renovables, yo he trabajado en fotovoltaica anteriormente, el tema de electricidad siempre me ha gustado y esto es algo que se ve y cuando pruebas un eléctrico se ve, o sea, es la tecnología en un coche. O sea, es así, o sea, es lo más tecnológico que te puedas echar a la cara, pues lo tienes en un coche y me encanta, eso me encanta. O sea, digamos que el que también usuario de coches eléctricos es porque es un fan de la tecnología, seguro. Móviles, tecnología y demás. Y un coche normal que tú hayas mirado de nuevo, pero de combustión, aunque sean del mismo año que los eléctricos, no tienen tanta tecnología o no son tan tecnológicos. No tienen ni la mitad seguramente, ¿vale? O sea, por ejemplo, y se ve muy ahora mismo, es noticia de última hora, Tesla con la conducción autónoma. Hostia, sí, claro. Que además en el momento de grabar este podcast salió hace un par de semanas. Sí. El tema de un taxi autónomo, como un tipo de autobús autónomo, que además yo estuve viendo en Instagram, por ejemplo, que salían y lo comparaban con la película de Yo Robot. Efectivamente, no porque salían también los androides que tenían ellos y todo. O sea, la presentación de Tesla fue buenísima, fue los robots, que eran los androides, y luego el autobús que decías, que era autónomo, y luego el coche autónomo directamente. O sea, esa conducción autónoma, eso en un coche de combustión no lo vas a tener nunca. Claro. No vas a tener nunca, o lo puedes tener, pero al final te puedes quedar sin gasolina y el propio coche seguramente no sepa cómo ir a una gasolinera y suministrar esa gasolina. Sí, que tiene muchas limitaciones. El coche es como tu rumba sabe dónde tiene su estación de carga, pum, para y carga, ¿sabes? Al final esa tecnología, yo lo que te decía, yo soy muy forofo y a mí me encanta. Y el poder tener en el coche todo lo que es, pues, asientos calefactables, o sea, tener una tablet y en esa tablet dominar tu coche entero. Eso a mí me encanta. Me gusta mucho. Desde el móvil, por ejemplo, creo que, no sé si en todos, pero tú desde el móvil puedes... También. Oye, voy a salir en 15 minutos, enchufo el aire, ¿no? Tal cual. No, o sea, estoy en la playa, vale, nos vamos a ir, como desde la playa hasta el coche, tardo 5 minutos andando, 10 minutos andando, oye, ponme el aire acondicionado y ves enfriándome el coche. Hostia, qué bueno. Tú llegas el coche fresquito. Claro, tal cual. Nada de eso de cómo me pasa a mí, que me pongo en el asiento y tienes que ir así los primeros kilómetros. Igual, y lo mismo con la calefacción. La calefacción, por ejemplo, en Noruega salió mucho que Tesla, claro, podían desempañar los cristales y podían calentar el coche antes de ir a por el coche. ¿Sabes? O sea, tanto que puedes poner el aire acondicionado, nosotros porque aquí tenemos más calor que frío, pero en el norte, en países del norte de Europa, hace más frío que calor. Y allí el tema de la calefacción, eso es un puntazo enorme. Hostia, ¿vale? Por eso, y a lo que iba con el tema de que yo no es que sea un experto en coches, pero yo sí que soy muy partidario de que todo va a ir hacia lo eléctrico, ¿vale? Por el tema también un poco energías renovables y todo, energías más limpias, porque al final, si queremos tener, se dice mucho el tema de las nucleares, de todo esto para generar energía, que hoy en día
para mí la nuclear sigue siendo incluso Yo fundamental. soy muy pro nuclear porque Claro. te suministra una energía constante. Efectivamente. Es el peligro de los accidentes, pero... Efectivamente, o sea, yo, fíjate, pese a renovables, soy pronuclear también, porque yo creo que se necesita ahora mismo Claro. esa estabilidad, ¿vale? La renovable, pues al final a lo mejor balancea un poco más, pero siempre y cuando tengamos más renovable que nuclear, pues todo es una estabilidad. Que sí que a lo mejor veo que lo eléctrico va a ir avanzando y al final sí que la mayoría de generación eléctrica va a ser renovable, seguro, y más en España, por ejemplo, tenemos las mayores horas de sol de Europa, las tenemos. Y concretamente en Valencia, o sea... Y bueno, sí, pero Valencia, Andalucía, es que más que en Europa, por así decirlo. Y al final yo tiro mucho hacia las renovables, ¿vale? Por eso soy muy proeléctrico. Pero a lo mejor hay mucha gente que, oye, pues que ahora mismo sabemos que incluso la infraestructura que hay para el día a día, o sea, para un cliente que a lo mejor hace 100, o sea, una persona que hace 100, 150 kilómetros diarios, ¿vale? Pero al final ellos, si no tienen dónde enchufarlo todos los días, ¿vale? Pues eso a lo mejor sí que puede ser un poco una barrera, que al final es lo que nos gustaría a todos, que tengamos enchufe debajo de mi casa. Sí, en ¿sabes? todos los sitios. Pero el que tiene un garaje, yo es que no le veo lógica que no se compre un eléctrico en ese aspecto, porque es que al final, pues eso, es que vas a tener tu gasolinera en tu garaje. Claro, y hablaremos ahora de tarifas porque ya de por sí con una tarifa normal que no sea muy barata es mucho más económico cada kilómetro con un eléctrico y con un gasolina, pero si encima coges diferentes tarifas específicas que hay o nocturnas y demás, o sea, es que el ahorro es una barbaridad. Pero ahora comentaremos eso, pero otra cosa que quería preguntarte en relación a lo que estamos diciendo, ¿tú crees, por ejemplo, que el tema de a lo que tiende, ¿no? Un poco el futuro de la movilidad eléctrica? Porque hay gente que apoya la movilidad eléctrica, gente que la odia, o sea, hay dos bandos, Tal cual. ¿vale? Entonces, sí que es cierto que yo como disfruto y como hobby me encantan los coches gasolina, V8, V6 por la sensación de conducción, por el motor, entonces sí que es verdad que me encantan, pero por otro lado me encanta la tecnología. Entonces sí que es cierto que el coche eléctrico me gusta mucho por el tema de las aplicaciones, el tema de que tú dejas el coche y está grabando, te dan un golpe y sabes quién ha sido porque el coche lo ha grabado. Entonces, es cierto que tecnológicamente me encantan los coches eléctricos porque soy un fan de la tecnología, pero a nivel de conducción y del mundo del motor, me encanta lo gasolina. Entonces, Pero perdona, o sea, ¿te gusta lo gasolina porque has dicho tú, por la aceleración, a ver, por la aceleración no, porque sé que un eléctrico Eso es a lo que se lo iba. funde. Eso es a Pero lo mira, que iba. me refiero que yo creo que aquí, o sea, a mí me gusta en un gasolina que es totalmente ineficiente. Tú imagínate un Mustang V8, un 5000 de motor, 400 caballos. A mí lo que me encanta de esos coches, que creo que es a lo que le gusta a la gente del motor, que están en contra de los eléctricos, es como, hostia, tío, tú ese coche lo arrancas. Y conforme lo arrancas y se queda el coche ardiente ahí, tío, a mí eso, o sea, me encanta acelerar un poquito y notar esa vibración, ese sonido del motor. A mí eso me encanta y no me lo puede dar un eléctrico. Sí que es cierto que a nivel de conducción el eléctrico al final se puede equiparar o incluso ganar, porque claro, cogemos un Porsche, ¿vale? Un Porsche Carrera o un GT3 RS o lo que sea, y cogemos un Taycan, que es Porsche. Sí. Claro, lo que no podemos es comparar un Porsche gasolina con un Tesla, porque el chasis no es el mismo, los frenos no son los mismos, no es lo mismo. No he probado ningún Taycan, que es el coche eléctrico de Porsche, Sí. pero sí que es cierto que si a lo mejor tú coges un Taycan y el mismo en Porsche gasolina, a nivel de aceleración el Taycan irá más, a nivel de conducción seguramente irán muy similares, a no ser que el Taycan tenga un sobrepeso porque pese mucho más y sea menos ligero, pero a nivel de frenos de conducción creo que tienen que ir, vamos, muy parecidos. Y la aceleración del coche eléctrico va mucho más. Te digo que la conducción de un eléctrico es como si fueras en una nube. ¿Tú crees? Sí, es que claro, yo no he probado un eléctrico. ¿vale? Yo he No probado probado el Taycan. Sí. Lo he probado. Y además el viaje fue de Valencia a Cheste. ¿Conducías tú o te llevaban? Conducía yo. Sí, sí, hostia, sí. cuenta. La sensación de velocidad no la he vivido en la vida. Hablas de aceleración, el empuje, ¿no? que tiene. Sí, o sea, me quedé clavado, pero clavado en el asiento. O sea, fue la rehostia. Y luego, ahí, fíjate que es lo que decías, ahí la tecnología ni la miraba. O sea, solo miraba esa sensación. Y no tenía tampoco la sensación, o sea, lo que dices tú de la vibración y demás. Claro, tú en un coche a lo mejor gasolina, cuando vas
a tope en un V8 y demás, esa vibración al final acabas con dolor de brazo. Sí, a nivel de seguro. cómodo, claro, o de ruido. Ah, Tú te vas no, con un de coche ruido, con un deportivo, dolor te vas de a un viaje de cabeza. una hora o dos, Claro. y la gente se pone tapones. Claro, no, ¿sabes? al final, quien tiene un Ferrari, quien tiene un coche de estos, lo usa para pasear, no lo usa para hacerse viajes grandes Exacto. ni nada. O sea, claro, por eso hay que comparar El concepto un poco. es diferente. Una cosa Claro, es disfrute, eso es. fin de semana, o salir un ratito a unas curvas, Claro. y otra cosa a lo mejor es el día a día. Ya, pero por ejemplo, nos vamos a ir a un Tesla, como hemos dicho antes, un Model Y, que es un coche familiar. ¿Vale? El Tesla Model Y creo que hace de 0 a 100 en 3, algo, en 3,9 segundos. Y es un familiar. Y es un familiar. O sea, le pego ese chafón a mi hija y la dejo clavada en la silla. Claro. La dejo clavada en la silla. O sea, por eso que... es decir, tengo el coche normal y corriente, el que uso en mi día a día, pero que es un deportivo. Y al conducirse tan de forma ligera, es que no te cansas la conducción es menos agobiante, el dolor de cabeza que te pueden dar a lo mejor los traquiteos y todo eso no te los da. Luego, por ejemplo, en cuanto a los cambios de marcha, yo he llevado automáticos de combustión y en algunos he notado hasta los cambios de marcha, ¿sabes? Sí. En esto es que es acción-reacción. Lineal, Es lineal. acción-reacción, claro, o sea, no hay nada de engranajes ni nada, es acción-reacción, ¿sabes? Lo que creo, y esto puede dar algo de polémica, creo que hay detrás del coche eléctrico, hay como una nube de empresas grandes que a lo mejor no quieran que se promueva mucho el ¿Tú crees coche que es por eléctrico. eso? O sea, Sí. fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, Hostia. hay mucho miedo a la tecnología que hay fuera de Europa. Claro, a ver, por lo que dices tú ahora, claro, el problema es que si tendemos al eléctrico, China es una potencia mundial a nivel de eléctrico y tecnología. Sin embargo, Europa, claro, todas las marcas de coches que llevan toda la vida metiendo coches de combustión no pueden competir. Tú tienes, por ejemplo, tienes el Taycan o los Porsches, ¿vale? Y luego tienes de China, el Xiaomi de China. Sí. Tío, vale, no sé, Pero ya 30, no nos 40 vamos a euros. Xiaomi, te vas a BYD y el BYD Seal, por ejemplo, es un pedazo de coche alucinante. ¿Cuánto vale, aprox? El BYD estarás, no llega a los 50. 50.000, ese es el tipo turismo, ¿no? El que es rollo berlina, a lo Vale, grande, vale, sí, vale. sí. Pero claro, o sea, pero yo lo que te digo es porque no es que a lo mejor haya algo detrás, que esto ya te digo, puede Sí, ser. sí, que eso es opinión tuya personal o Opinión mía suposiciones. personal, ¿vale? Pero, por ejemplo, las petrolíferas ahora mismo se están metiendo ya en puntos de recarga. Dubái y todo esto, que son grandes potencias mundiales en vender petróleo, ahora se están montando parques eólicos y parques solares a punta pala. Están O sea, que ven tirando que hacia la que electricidad. peligra un poco. Y ya no es eso, si nos vamos a Europa, a los fabricantes que tenemos europeos de vehículos, Vale. es que al final no lo Ya. están poniendo, no están poniendo por su parte el ver las ventas de los vehículos eléctricos. ¿Ah? O sea, te vas a ir a un Volkswagen, por ejemplo, el Volkswagen, el ID3, que es el más básico. Sí, es como un polo, ¿Dentro? ¿no? Tamaño un polo o un Golf. o Por algo así, sí, yo te diría un poco más pequeño que el Golf, Vale, rollo un entre el Golf y polo, el- vale. VT, Vale. ¿vale? Pues el Polo, con lo básico, eso es eléctrico sin tener tecnología. Vale. ¿Vale? O sea, ese, con lo básico te vas a ir a 32.000 euros. Es que eso es otra cosa, tío, que a mí me parece, porque tú te vas a un coche que dices, vale, me compro un eléctrico, y dices, joder, es que 30 y pico, 40.000 euros. Y realmente son coches, por ejemplo, que dices, es que es pequeñito, es que está comparado con un coche de combustión que vale 20.000 euros, vale la mitad. Claro, claro. Bueno, hoy en día el tema de los Bueno, sí, coches también es verdad que se ha disparado. se ha disparado. Perdón. El otro día estaba haciendo comparativas yo, por ejemplo, el Ford Puma, te vas a ir a un Ford Puma, gasolina o híbrido en este caso, con etiqueta eco, que tenía, no sé si eran 130 caballos o por ahí, te vas a ir ya a 28.000 euros. Nuevos. Porque De combustión. Claro, sí, híbrido normal, no híbrido enchufable, nada de eso. Tal cual. O sea, 30.000 euros casi en un coche normal, que es un Puma. O sea, que no es que Sí, me sí, vaya tal. Y te pongo el ejemplo, este mes mismo que estamos casi final de año, Tesla ha sacado el Model 3 por 35.000. Sí, lo estuvimos comentando el otro día cuando Sí, sí. vinimos, lo estuvimos viendo, claro, 35.000 euros un Tesla Model 3 nuevo, con garantía, todo lo estrenas tú. El BYD que me voy a coger yo son 34 y es el más alto de gama. Porque es que
yo creo que viene mucho más en la simplicidad. O sea, Tesla, por ejemplo, tú te compras un Model 3 y no es un Model 3 y le pongo un extra de esto, un extra de otro, un extra de... No, el Model 3 lo tiene todo. Ya, Y sí, ya que ya está. es el Model 3. No tienes Tal cual. diferentes Como mucho le versiones. puedes decir, no quiero estas llantas, quiero otra, quiero bola de remolque o quiero, no este color, quiero otro color. Pero el Model está. 3 es eso. O sea, no es como los coches de antes que Bueno, hay coches que a lo pero mejor... Volkswagen, es que sin ir más lejos lo he visto antes. Volkswagen, el ID3, está la versión Pro, la Pro Max, la Select, o sea, tiene 7 tipos que para coger la tecnología que tiene a lo mejor el BYD que me he cogido yo, te vas al más alto y ese Ya. más alto te cuesta casi 50.000 euros. Claro, que realmente hacen como una versión muy económica, muy básica, para competir en precio y poder decir desde tal precio, pero luego, si es que eso pasa mucho en los europeos, que dices, joder, desde el modelo base, que es el que te anuncian, te haces un full equip con todo lo de la gama y es el doble. Tal cual. Tal cual. O sea, por eso que yo creo que hay algo de miedo en que esos Verdad. modelos vengan aquí porque se va a comer toda la Es que hay mucho industria. dinero en juego y al final Es mucho casas, dinero casas en que juego. están toda la vida en motores de combustión, ¿vale? Volkswagen, Audi, todas, la hacen toda la vida, ¿vale? Claro, ellos realmente, si pasan a lo eléctrico, están jodidos. Sí. ¿Por qué? Porque toda la tecnología y todos los chips se fabrican en China. Cuando China encima ha sacado marcas de coche propias, es como si, vale, o sea, tú no vas a sacar mejor precio que yo porque yo soy el que fabrica el componente que te vendo. Tal cual. O sea, es imposible. Y encima mi mano de obra es más barata, mis condiciones laborables son las que son en China, Sí. entonces la gente en China trabajará 10, 12, 15 horas al día, encima por una miseria de sueldo, entonces hacen todo allí y lo transportan. Más que incluso la gente, porque eso también tenemos un concepto de China que lo guay es ir a ver la industria china. Tenemos el concepto de, es que China es todo más barato porque tenemos a 4.000 personas trabajando de sol a sombra. Tú ves una industria de China y lo que hay no son personas, son robots. ¿Así tú has ido? ¿Has visto? Yo he visto muchos, ahora mismo tengo amigos en China y vienen flipando porque la mayoría ya de vehículos que hay allí y el transporte es todo eléctrico. Y en China no hay tanto parking o garaje como tenemos aquí. O sea, que ¿no? el gran problema que la gente piensa aquí en España, ¿no? Del tema de no hay parking, no hay puntos de cargos, en China Claro, no hay parking. en China no hay. Y sin embargo, ahí está todo Y sin electrificado. embargo, se está electrificando, vamos, a pasos agigantados. A pasos agigantados. ¿Vale? Pero, claro, o sea, esa mentalidad de hay mucha persona trabajando, pum, 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 es todo muy manual, no, es todo muy automatizado y todo con robots. Hay muchos robots y a los robots ni se cogen bajas, ni se está cansando, tiene menos error incluso que una persona. Que luego sí que es verdad, a lo mejor lo europeo tiene un rango de calidad mayor que lo chino. O sea, eso lo descarto. Pero la mentalidad debería de cambiar. Y luego te vas también a temas concesionarios. Y si tú te vas a un concesionario que vende marcas eléctricas, sales aprendiendo de coches eléctricos. Si te vas a un concesionario que no es o que tiene algún modelo eléctrico y demás, sales con la duda de decir, hostia, ¿me cojo un eléctrico o me cojo un híbrido? Claro, es que a ellos lo que les interesará también Es vender. claro, es vender y sobre todo, al final yo creo que ahí muchas marcas se han puesto a vender eléctricos, estén de acuerdo o no, porque si no yo creo que tenían un miedo como quedarse fuera del mercado, como que socialmente, es decir, si una marca no fabricaba un coche eléctrico es como que socialmente, hostia, esta marca no está, no es responsable con el medio ambiente y demás. Entonces, tú, por ejemplo, en esa línea, porque mucha gente piensa esto y muchos no lo dicen, o no se trata el tema, es el tema de la Agenda 2030. Vale. O sea, ¿tú crees que la electrificación o el tema de pasar a vehículos eléctricos viene como, o va a ser el futuro por obligación de la Agenda 2030 y por sanciones que ponen porque cada vez cargan más de impuestos por los coches que contaminan, entonces suben el precio, entonces al final te hace más rentable comprar un eléctrico porque el combustión sube, por lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿crees que el futuro al vehículo eléctrico será por obligación o por lo que hay detrás de la Agenda 2030? ¿O por qué crees que eso llegará a ser el futuro? Vale, mira, fíjate, eso es una pregunta muy abierta y muy guay, ¿vale? Y da que repensar. Si tú, por ejemplo, como España, ¿vale? No tienes generación de petróleo, Eso, muy exacto. ¿vale? Por tanto, tú si quieres petróleo tienes que comprarlo a países externos. ¿Qué nos pasó con el gas en el COVID? Se lo pedíamos a Putin,
Cuando pasó la guerra, pues a Putin ya no, ahora nos vamos a Argelia o a Marruecos y demás, y si quieres, además pues pasó- pasas por el aro. Además pasó algo de que estaban en el Nord Stream 1 y 2 y uno de ellos misteriosamente se reventó, hubo un accidente, entonces Claro. se cortó el suministro de gas. Dependes de terceros. En cambio, si tú si tú al final lo tienes todo electrificado y tú puedes generar tu electricidad, porque al final puedes generar tu electricidad Si perfectamente. tú generas la energía que tú necesitas para que tu país funcione. Claro, o sea, esa demanda que tienes de otros países, te quitas de ello, ¿vale? Que eso es yo creo que a nivel muy... Sí, pero bueno, sería un punto a favor nuestro Claro. que no dependeríamos de países de terceros, porque si pasa algo o hay un lío muy gordo, un país Tú coge y te eres dice, yo no te doy gas ni claro. te doy petróleo, y entonces España está... Tú puedes está ser dominado. perfectamente autosuficiente sin depender de terceros. Yo creo que la visualización de Europa iba más por ahí de Vale. vamos a intentar ser lo más autosuficientes Independientes, claro, o independientes de todo, ¿vale? Luego la Agenda 2030, pues yo no soy partidario tampoco de la obligación, pero esto nos pasa como a todos y más en España. O sea, cuando pusieron a cobrar las bolsas de plástico en el Mercadona, Es verdad, todo es verdad. esto, En hasta en que no general, te tocan el bolsillo, Claro, en general en todos los supermercados, porque de Claro, hecho es, sí, es bueno, obligatorio el mercado que cualquier no. supermercado que dé bolsas de plástico te las tiene que Te las cobrar tiene que para cobrar. fomentar que no se despilfarre tanto plástico. efectivamente, o sea, hasta que no te tocan el bolsillo, no te das cuenta o no haces de eso. Y al final malgastamos mucho y tiramos mucho plástico en este caso, o nos obligan un poco a ser más ecologistas en ese aspecto, porque al final tenemos que cuidar sí o sí del medio ambiente. Sí, ¿dónde vivimos? Si tal no estamos cual, jodidos, o sea, ¿sabes? tal cual. Y luego, si lo trasladamos un poco también al coche eléctrico y a la calidad del aire, yo que soy asmático, tengo problemas de respiraciones y que tengo también alergia y todo, cuando me voy al pueblo, me encanta estar en el pueblo, porque mi pueblo se ha perdido y dejado de la mano de Dios en Teruel. Cuando voy allí me encanta porque dices, coge este aire que Lo notas. en Valencia no lo tengo, ¿vale? O sea, coge este aire, claro. Pues imagínate eso, tenerlo debajo de tu casa. Claro. O sea, al final, esa calidad de aire y esa calidad de vida la vas a ganar, porque sí que es verdad que el tema de problemas de respiración y todo esto han ido aumentando, ¿vale? Desde ahora, pues eso, de ahora 20 años hacia aquí o 30 años hacia aquí han ido aumentando. Pues esto al final es un poco también mirar hacia ese objetivo. Pero lo que decías, yo no soy a lo mejor partidario del tema obligación, pero es que o nos obligan o si no por nosotros Exacto. no lo vamos a hacer porque sí, a no ser que alguien venga y te abra la luz. Porque yo, a lo mejor, hasta que no he estado muy metido dentro del punto de coche eléctrico, no lo he visto. Pero, joder, donde mi hermano, por ejemplo, que tiene un coche eléctrico, se gastaba 300 euros de gasolina, 350 pavos de gasolina al mes. ¿Y ahora? Ahora no se gasta nada. Debajo de su casa tiene un tiene un cargador gratuito del ayuntamiento y en el trabajo tiene cargadores. Claro, porque hay muchas empresas que encima para fomentarlo o que están un poco con esta visión, ¿no? Dicen, bueno, tú eres trabajador de esta empresa, ahí tienes para cargar el vehículo eléctrico gratis. O ayuntamientos que para fomentarlo, entonces hay gente que de pagar 300, 400 euros al mes en gasolina o en diésel, a pagar cero. Tal cual. Que es la letra de que te puede costar el coche. Efectivamente. Joder. O sea, tal cual. O sea, es que es así. Y tienes un coche nuevo, que tienes un eléctrico y que cuando haces viajes, o sea, luego está el riesgo de cuando haces viajes. Es que cuando haces viajes ya los coches te planifican la ruta Sí, que te dicen dónde parar, que hay un y cargador. el tiempo que parar. Claro. O sea, te lo dicen todo. Y si no hay aplicaciones por internet que también puede darte ese servicio. O sea, el miedo que hay a lo mejor al coche eléctrico, yo creo que nos estamos quedando con datos de hace 5 o 10 años. Sí, que esto va avanzando cada Va- vez más va y hay menos avanzando problemas, muy- aunque puede ser que puntualmente pase, como no sé si fue en Semana Santa, Sí. que hubo una cola de Teslas y coches eléctricos en una gasolinera, pero que al final eso es algo puntual y que se supone que conforme vayan pasando esos problemas, cada vez se irán solucionando. Y de hecho hay muchas compañías, grandes compañías, que se están metiendo a poner... El otro día vi una noticia de, creo que fue Iberdrola con BP, que habían hecho una asociación Sí. para poner no sé cuántos cargadores de 100 kilovatios
que era de Iberdrola, que se supongo que será que quien vende la luz es Iberdrola, Sí, en gasolineras BP. Sí. Y ponían un montón. Entonces, claro, yo entiendo que conforme vaya pasando cada vez más eso, porque 100 kilovatios tú te pones y en media hora que bajas, vas al baño, te haces un café, 20 minutitos, Tal cual. tienes hasta llegar a la siguiente o a tu destino. Sí, sí, tal cual. O sea, al final, ahora mismo, a día de hoy, la red de cargadores que hay en España da de sobra para cubrir la necesidad de los coches que hay. Con la red de cargadores que hay, Ahora mismo. Final O sea, de 2024. Por ejemplo, lo que pasó como dijiste. Sí, no sé dónde en fue, pero Pascua, en sí, Pascua, fue en creo que Pascua. Bueno, Semana Santa, Sí, por nosotros ahí. Pascua, pero Semana Santa, fue porque Tesla, por ejemplo, en el planificador de rutas que tiene Tesla, solo te hace la ruta con los cargadores de Tesla. Si Me tú cago en en la puta. el planificador te fías solo de los cargadores de Vale, Tesla, vale. vas a ir siempre a parar a Tesla. Entonces Es todos más, los Tesla fueron a esa parada. ahí está. Si te Hostia fijas, puta. en esa parada, en la cola que había eran todos de Tesla. Te iba a decir Teslas, pero digo, igual soy yo que tengo aquí la imagen, pero, o sea, es me así. suena que O sea, eran Teslas. Eran todo Tesla, ¿vale? También es verdad que es el coche eléctrico más vendido en España, ¿vale? O sea, es el coche eléctrico más vendido en España. O sea, Pero, o sea, lo has mirado, esos son datos reales. sí. En septiembre de 2024 fue el segundo coche más vendido de España. No eléctrico, sino el segundo coche De más coches vendido. en general. Sí. O sea, primero el O sea, que la Dacia gente, Trim. la gente está apostando por eléctrico, no me jodas. Sí, no, hombre. A Me ver, refiero, segundo coche más vendido. cuando está calidad-precio, tienes un coche competente, al final te vas a comprar un coche competente. Claro. Es Sí, que sí. si es el segundo coche más vendido, por algo será, porque hace las cosas bien. ¿Sabes? bueno. O sea, Sí. Pero bueno, que al final, en ese cargador que decía, o en esas paradas que había de cargadores, en la gasolinera anterior habían cargadores sin saturar y en la gasolinera posterior habían cargadores sabía. sin saturar. No ¿Vale? sabía, tío. Porque ahí hay otras marcas que también montan temas de cargadores en gasolinera o lo que también se llama electrolineras. Que ya es una gasolinera eléctrica. Eso digamos. es. O sea, además hay una empresa bastante guay que es Thunder, que además lo está haciendo bastante bien, que esta lo que hace son montar electrolineras, que son temas de los cargadores, tanto de alta potencia como de un poco más baja. Dispone de un centro de transformación solo para ello y luego disponen de baterías que hacen una pérgola con paneles solares. Esos paneles solares alimentan las baterías para que cuando tú enchufas un coche, al final el coche cuando tú lo enchufas a 120 o a 200 pega pico de consumo y luego va bajando y lo va estabilizando. Pues para ese pico de consumo, al final lo tiré de las baterías. Para no tener que tener una potencia contratada mucho más alta. Efectivamente. Y pagar todo las 24 horas mucho más caro. Eso es, o sea, y para incluso demandar a la red picos de consumo, que al final eso puede dañar un poco a red eléctrica. Claro. Sí, pero que además ¿vale? tú si tienes un pico de consumo de 100 kilovatios y luego cargas a 20, tienes que tener contratados 100 kilovatios todo el mes para Pero un para momento puntos de puntual. recarga es que el tema de la potencia contratada no es claro. una barrera. Si en casa tenemos un coche y queremos cargar a 10 kilovatios, mínimo tenemos que tener 10 kilovatios. Eso es. Entonces a lo mejor nos hace faltan 4 kilovatios para nuestra casa, pero tenemos que contratar 10 para poder cargar el coche en 10. Si quieres hablamos un poco de potencias de cargadores, porque Vale. eso ahí hay varias cosas. Pues mira, vamos a primero eso, ¿vale? Pasamos a lo de electrolineras, que en electrolineras, a ver cómo funciona ahí. Ahora vamos a hablar de un poco por decir los tipos de coches, que nos hemos quedado con eso antes. Vale. Y ya nos vamos a potencias de ¿Tipos de cargadores. coche a qué te refieres? Vale, para que la gente sepa, porque yo lo tengo claro, pero la gente, por ejemplo, no sabe. Un híbrido. Vale. Un híbrido enchufable. Vale. Porque la gente dice, vale, enchufable, pero ¿por qué es enchufable? Luego 100% eléctrico y sobre todo la autonomía de un híbrido, de un híbrido enchufable, la autonomía de un eléctrico y tal, ¿vale? Vale. Entonces, lo de las potencias. Por ejemplo, si una persona en su casa tiene 5 kilovatios pero quiere cargar a 10, tiene que estar pagando 10 kilovatios siempre para poder cargar el coche a 10 kilovatios. O sea, tú en tu casa tienes 5 kilovatios y con eso funciona. Pero tengo un coche y quiero cargar mi coche a 10 kilovatios para que se me cargue en 3 horas. Pero no puedes elegir 10, porque, por ejemplo, en monofásico lo máximo que cargas es a 7,4. El coche. Sí, o sea, el coche, cargador y los coche. cargadores Vale. están preparados todo para soportar Cargador lo máximo a 32 en monofásico, que son las casas, 230 voltios, Eso es. máximo 7 kilovatios, con lo cual... 7,4. 7,4. 32 amperios. Vale, entonces no tiene sentido, por ejemplo, contratar 10 kilovatios en casa porque más de 7,4 no va a cargar, a no ser que tú tengas un residual de 3 kilovatios y quieres que el resto, que son 7, con el balance de cargas vaya al coche. Hay gente que tiene una unifamiliar, que tiene piscina, tiene aerotermia, tiene muchas cosas
y al final sí que necesita a lo mejor tener una potencia de 10 porque su consumo normal o estándar son 4 kilovatios o 5 kilovatios. Claro, y entonces carga los otros 5. Claro, los otros 5 para el coche, directamente. Vale. Pero que el coche, lo que es el cargador en monofásico, que es la tensión de la casa, va a limitar siempre a 7,4 kilovatios, que son 32 amperios. Eso es. Vale. Y en trifásico son 32 amperios por fase, que serían serían 22 kilovatios. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de vehículos eléctricos en trifásico cargan a 11. Hostia. Claro. O sea que el cargador en trifásico para la casa son 32 amperios, que equivalen a 22 kilovatios, Eso es. pero los coches Cargan a 11 kilovatios. como máximo cargan a 11 kilovatios. O 16 amperios por fase. Y, por ejemplo, porque hay un supercargadores o en electrolineras que tienen 100 kilovatios. Eso ya es corriente continua. Estamos hablando corriente alterna. para que la gente lo Luego entienda, ya será corriente continua. En corriente alterna, Monofásico, 32 perdón, 32 amperios, amperios, 7,4. 7,4. Trifásico, 32 amperios por fase, 22. ¿Vale? Pero aunque tú tengas uno de 22, si tu coche carga a 11, por mucho que enchufes, si tengas 22, va a cargar. O sea que a 11. normalmente los coches eléctricos, habría que ver las especificaciones, en corriente alterna, que es la de tu casa, aunque sea trifásico y tengas 22 kilovatios en el cargador, el coche no va a cargar a más de 11. ¿Por qué? Porque es corriente alterna. Eso es. Cuando vamos a electrolineras es corriente continua y ahí sí que cargan a más de. Así es. O sea, aquí esto es algo muy técnico, o sea, los cargadores estos al final lo que te hacen es, tú enchufas y te dan corriente alterna. Sí. Y el propio vehículo tiene un rectificador que lo que te hace es, esa corriente alterna te la convierte en corriente continua para llevárselo a la batería. Porque las baterías y todo son corriente continua. ¿Vale? Por eso que este es alterna, el coche tiene ese rectificador que te lo pasa continua y ya va directamente a la batería. Luego los otros, lo que son los de corriente continua, directamente el cargador ya te lo convierte en corriente continua. Y esa parte, ese conector, pasa por otro circuito del coche que no va al rectificador, sino que va directo a la batería. Por eso es mucho más rápido, se puede hacer mucho más rápido esa carga, ¿vale? Y luego la división no es, si yo tengo una batería de 50 y voy a un cargador de 50 kilovatios hora, o sea, voy a un cargador de 50 kilovatios, no conecto y me carga el coche en una hora, no, sino que hace un pico de consumo y luego va bajando y va estabilizando. Y tarda más de una hora. Sí, y en ese caso sí que tardaría más de una hora en cargar una batería de 50 kilovatios. Vale. O sea, que la gente no se piense que por tener 50 kilovatios hora de batería va a un cargador de 50 kilovatios y se carga en una hora. Siempre va a ser más, Eso es. Porque no puede ir siempre al 100%. Primero sí que le pone mucha y luego poco a poco va bajando, entonces va a tardar más. Así es. Por aclarar un poco lo que has dicho de la carga con corriente continua. Entiendo que el factor limitante, que por ejemplo tú tienes en casa 22 kilovatios en trifásica y el coche te limita a 11 kilovatios, porque entiendo que la electrónica que hay dentro del coche que convierte de alterna, que es la casa, a continua, te limita a 11 kilovatios. Eso es. Cuando tú vas a una electrolinera que tiene 200 kilovatios o 100 kilovatios, como directamente va en continua, el aparato que convierte de alterna a continua está en el cargador. Claro. Y entonces ahí sí que directamente te la pasa en continua y tú la conectas al coche y es como que va directamente a las baterías, por así decirlo, sin pasar por la electrónica del coche. Eso es. Claro, porque el coche no puede llevar una electrónica que te convierta a 100 kilovatios de alterna continua, pero el cargador de una electrónica sí. Eso es. Vale, pues eso es importante porque hay gente que piensa que se va a meter 20 kilovatios en casa o en la nave. Por ejemplo, tiene una nave, se mete 20 kilovatios de cargador y luego dice, hostia, el coche va mal, carga 11. Nosotros de normal, cuando hacemos instalaciones en empresas, nosotros de normal se lo aconsejamos directamente incluso a los clientes. Le decimos, preferimos hacerte a lo mejor una instalación de 11 kilovatios porque al final no vas a cargar a 22 y le sale más económico porque las protecciones no son las mismas, la sección del cable no es la misma, incluso el cargador sí que puede ser el mismo. Al final un cargador tú puedes limitarlo de forma con la aplicación o lo que sea de 22 a 11, ¿sabes? Pero que es toda la parafernalia o todo lo eléctrico, no te sale mucho más barato. Lo dimensionas para el doble, cuando realmente, que es 22 kilovatios, cuando vas a estar a 11 kilovatios. Tal cual. O lo dimensionas para 22, pero te pones 2 puntos de 11. Claro, y tienes 11 y 11 sí. Ahí está. Claro, ahí sí, pero que si vas a tener un único cargador de 22 kilovatios, no, porque el coche no va a cargar más de 11. Así está. A no ser que saques dos mangueras y tengas para cargar dos coches a la vez a 11 kilovatios. Hay cargadores que tienen 2 tomas de manguera, que eso te lo hacen que al final
te sale casi a veces igual poner un cargador con 2 tomas que 2 cargadores. Es porque al final lo que estás haciendo es en una caja meter 2 cargadores dentro. Tal cual. Al fin y al cabo es igual, ¿vale? Con el tema de los cargadores, pues eso, bueno, la potencia que estábamos hablando. Estamos hablando de la potencia en las electrolineras, que hemos dicho, si tú en una electrolinera tienes un cargador de 100 kilovatios, la potencia que tú pagas en la tarifa es mucho más elevada, pero que no funciona igual que en las casas. Claro, no, pero por eso que en lo que es la electrolinera, tú por tener punto de recarga en una electrolinera o solicitar un punto de conexión para electrolinera, tú no pagas por potencia contratada, pagas por el maxímetro que tengas y ya está, que es la potencia pico que hayas usado, pero sin tener que... Es que esto a lo mejor la gente no sabe cómo se paga con temas. Yo quiero por aclararlo, para que la gente entienda que no funciona exactamente igual que en casa. Claro, no, en casa tú tienes una potencia contratada y esa la pagas por esa potencia, gastes o no gastes esa potencia. Eso es para tener como una ligera estimación Red Eléctrica Española para decir, vale, pues aquí como máximo va a consumir estos 5 kilovatios o estos 6 kilovatios o estos 3 kilovatios, la potencia que tú tengas contratada, ¿vale? En electrolineras eso no, o incluso en industria. En industria cuando tú te pasas ya de 15 o de 16 kilovatios, lo que te ponen es un maxímetro, que tú vas a pagar por tener esa potencia contratada y si gastas 20 kilovatios en vez de 15, esos 5 kilovatios te los cobran con una penalización. ¿Vale? Pues con electrolineras no te cobran penalización, te cobran hasta la potencia que tú hayas tenido máximo y ya está. Vale, o sea que digamos que tú en la electrolinera lo que te ponen es el maxímetro como en las naves, ¿vale? Que es un normal, pero no tienes la penalización, porque tú en una nave si tienes 20 kilovatios y por ejemplo consumes 30, no te va a saltar, pero esos 10 te los cobran al doble. Te cobran los 20 más 10 por 2,5, te cobran 45. Eso es. Cuando tienes contratados 20 y has consumido 30, te van a cobrar 45. Entonces, en las electrolineras, para los puntos de recarga, no hay esa penalización. No. Tienes el maxímetro, tú consumes 20, pues 20, o 50, 50, y te van a cobrar el máximo de potencia que tú has alcanzado, pero sin recargo ni sin que tú tengas que estipular una potencia. Esa es. Vale, lo que pasa es que ahí sí que entonces, claro, el cargador cuanta más potencia tenga, de 100 kilovatios, el kilovatio hora más caro le va a salir al cliente, porque claro, ese cargador va a tener un coste por potencia mayor que uno de 50 kilovatios. Sí, pero bueno, eso al final las grandes empresas que llevan todo este tipo de electrolineras y demás hacen sus estudios. Pero cuando tú vas a cargar a una electrolinera, pues te puede costar el kilovatio, depende de la potencia que vayas a usar. Si por ejemplo vas a un cargador, yo he llegado a ver cargadores de 320 kilovatios a 0,8 el kilovatio hora. Más barato que en algunas casas, ¿eh? 0,8, cabrón. 0,8. Claro, 80 céntimos. 0,8. 80 céntimos el kilovatio hora. Mira, si me parecía caro, 0,8, que en mi cabeza ha entendido el 0,08. Claro, o sea, claro, 8 céntimos. Sí. 80 céntimos. 80 céntimos el kilovatio hora. Una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Claro, pero te digo, te vas a 300 kilovatios y dices, vale, pero me voy a 300 kilovatios. A verás. Que hay gente que le pasa que dice, wow, voy a un supercargador de 300 kilovatios. Coges y metes. Y resulta que tu coche carga 50. te limita a 50. O 50 es raro, pero da igual, a 90, que por ejemplo el mío es 90. Pues por ejemplo, tú lo metes y te está limitando a 90, pero estás pagando el kilovatio como si lo cargaras a 300. Eso es. Claro, a 300 kilovatios tú lo cargas en nada, pero a 80 kilovatios encima vas a tardar más tiempo y vas a meter la carga a 80 céntimos el kilovatio, cuando eso, en un cargador de 80 o 90, que es tu limitación, igual te cuesta 30 céntimos. Sí. Que eso es muy importante. Sí, por eso hay que saber muy bien, a la hora de seleccionar un coche, qué potencia tiene máxima tu coche para cargar, porque de esa forma dices, hostia, pues ahora mismo tengo una variedad enorme de cargadores, pues en vez de a uno de 200 me voy a uno de 120, porque mi coche me carga 100, ¿sabes? O a lo mejor dices, pues incluso prefiero ir al de uno de 80, que aunque no llegue al mi máximo, voy a pagar más barato que si me voy a uno de 120. Claro. Porque luego los precios de las cargas van muy... Varían mucho, ¿no? Sí, hay empresas que incluso las cobran a 0,30, a 0,40 más o menos, y otras que, lo he dicho, que puedes llegar hasta 0,80. Normal, tú que estás y que además estás metido en los coches eléctricos, porque yo no tengo coche eléctrico, no descarto comprarme uno, no lo sé. No lo sé porque es algo que me gusta, pero por otro lado es como, no sé, ¿sabes? Tampoco me hace falta porque tampoco hago tantos kilómetros, entonces no tengo esa necesidad. Entonces al final, como estás cómodo, ¿sabes? No tomas la acción. Pero tú, por ejemplo, que has mirado, más o menos, vamos a hablar, ya que estamos con el tema de precios, sabemos que en casas, depende de cuándo se vea este podcast, depende de demás, pues el precio por kilovatio hora puede oscilar entre 9-10 céntimos el kilovatio hora, más IVA,
hasta yo, gente que me envía la factura y toda la historia, que veo un montón, pues hay gente que lo tiene en 15, en 20 céntimos, 20 y pico, pero lo normal de 10 a 13 céntimos masiva, algo que puede ser, oye, que todo el mundo puede conseguir en cualquier momento, ¿vale? A no ser que venga un caos de subida de precios, Sí, como hace 2 pasó. años. Pero más o menos, entonces 10 céntimos masiva o 12 13 céntimos masiva, 15 céntimos con IVA incluido y todo, que es lo que va a pagar la persona en casa. Cuando vamos fuera de casa, porque mucha gente al final va a tener que cargar en electrolineras, ¿tú qué tienes eso más mirado? Más o menos, ¿qué kilovatio de carga tienes aproximadamente y qué precio suele tener el kilovatio hora fuera? Pues mira, fuera seguramente, si vas a cargadores a lo mejor de 11 kilovatios o 7,4, te vas a encontrar los precios de 20-25 céntimos la carga. Precio final con IVA y todo, Sí, sí, por sí. kilovatio hora. Vale. Sí, por kilovatio hora. Vale. Si te vas a altas potencias, que son electrolineras y todo esto, lo que te decía antes, pues a lo mejor te puedes encontrar cargadores de 120 o 150 que te van a cobrar sobre 35 o 45 céntimos. ¿El kilovatio ¿vale? hora? Sí, Vale. incluso Sí. algunos a lo mejor 50. Y luego si te vas a cargadores muy 300 200 kilovatios. o 300, pues puedes estar por ahí, en los 80 céntimos O sea, los 70 más o menos, céntimos. supercargadores, 80 céntimos, 300 kilovatios, 80 céntimos el kilovatio hora. Cargadores grandes, pero no tanto, que a lo mejor sean 100 kilovatios, podemos estar entre 30 y 50 céntimos el kilovatio Sí. hora. Y luego tenemos... Que eso es lo estándar, o sea, eso Sí, es más o realmente menos. lo que vas, no, pero eso es lo que realmente vas a usar, ¿eh? O sea, porque al final Eso. yo creo que los de 320, 250 y demás, esos al final hay muy poco coche que carga esas potencias. ¿Pero tú gastas más el de 11 o 22 kilovatios fuera de casa o más los de 100? Es que ahí es una pregunta buena porque realmente yo no uso. ¿Tú lo Yo cargas tengo en un casa? cargador en casa. Claro. Es que luego, O yendo al sea, tema yo de solo los... uso cuando mejor hago un viaje grande. Claro, que tú normalmente en tu día a día no necesitas ir a electrolineras a Claro. cargar. Que eso también quería llegar ahí. Al final, quitando de que sea un comercial o de que sea alguien que haga muchos kilómetros al día, lo normal es que una persona se compre un coche eléctrico, tenga un cargador en casa, tienes hasta 7 kilovatios en monofásico, porque las casas no tienen trifásica. Vale. De esos 7 kilovatios tú puedes estar cargando, porque imagínate que dices, vale, pues me voy a hacer un aumento de potencia a 7 kilovatios. Por la noche cargaré a 7 Eso y es. durante el día cargo el resto de lo que no utilizo, que pueden ser 3-4 kilovatios que utilizo en casa, 3-4 kilovatios que cargo el coche. Entonces, estás hablando que normalmente con ese uso tú todos los días vas a coger el coche y vas a tener el 80% o más de carga. Claro. Entonces siempre, como siempre vas a cargar más de lo que gastas, vas a tener siempre el coche lleno y a no ser que hagas un viaje largo o que vayas de Es que a no Madrid ser a que hagas Valencia, un viaje España y tal, largo, no vas a... Mira, yo cuando el coche eléctrico, como he probado muchos y estoy muy metido en la industria y demás, esto es un ejemplo que siempre se lo digo a la gente, que todo el mundo, el miedo es la autonomía, Sí. ¿vale? O sea, pues el coche eléctrico es como que tu coche de combustión, un coche eléctrico básico, normal, que de 50 kilovatios hora de batería, ¿vale? ¿Qué autonomía puede tener eso? Pues unos 50 kilovatios hora de autonomía, real 320 kilómetros, ¿vale? Es como si tu coche de combustión lo tienes a medio depósito. Vale. O sea, es algo muy visual. un poco el ¿eh? concepto, Es el como concepto que yo tengo mi coche, tiene medio depósito. En lugar de uno solo entero, sé gasolina. que puedo repostar mi depósito. Eso es. Y el repostaje, si voy a uno de 100 kilovatios, pues igual, en lugar de ser 5 minutos de repostaje, igual son 20 minutos. Tal 20, cual. 30 o sea, minutos. sí, eso, sí, tal cual. O sea, es así. O sea, pero a nivel visual yo me refiero más al tema autonomía, no de carga, sino al tema autonomía. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, yo antes llenaba mi depósito no lo llenaba del todo, me ponía medio depósito y medio depósito pues me duraba una semana y media aproximadamente. Pues en semana y media me va a dar una carga llena de mi coche. Tú cada semana y media, una carga entera. Cada semana y media tendrías yo que... podría cargar mi Exacto, coche. de cero al tope, pero como Eso tú es. todos los días llegas a casa, tienes garaje y lo dejas enchufado, Pero no lo cargo todos los días. ¿No? No, yo lo cargaré aproximadamente, pues eso, 2, 3 veces, cada 3, 4 días incluso. o sea que Cada aunque 3, 4 días. tengan cargador no es recomendable todos los días poner Bueno, carga si no es te hace que falta. depende de cada, claro, depende Pero si no te de hace cada falta, uno. no- Si no te hace falta, tú te vas a un taxista, los taxistas son los que más kilómetros suelen hacer, ¿vale? Y además si te vas ya, los taxistas al final son los que más están cambiando a eléctrico porque Yo les tengo es un mucho Tesla, más rentable. un taxista que lleva un Tesla. No, es que es lo más rentable que le puede salir. Al final, el taxista sí que lo va a cargar todos los días. Es más, hay muchos taxistas que sí que te dicen, es que yo necesito sí o sí a 11 kilovatios porque quiero cargar mi batería de 70 kilovatios, la quiero 100%. cargar en 8 horas. Entonces necesitas una de 11 De 11 que es el máximo en trifásico. Cuando nos vamos a alterna, ¿vale? A corriente alterna,
el cálculo de carga de Corriente tiempo de alterna, carga, para que lo sepan, es lo que tenemos en casa. eso sí, lo que tenemos en casa. El cálculo de carga sí que suele ser tanto de batería, tanto de potencia de carga, Vale. la división. Que no pasa como en corriente directamente. continua, que tienes un pico y luego baja. Eso, no, Si en yo eso tengo, es más si yo tengo recto. 11 kilovatios de batería en el coche y cargo a 11 kilovatios, una hora. Eso es. Más o menos, para que la sí, gente lo sepa. tal cual, es así. ¿Vale? Por eso yo, por ejemplo, yo tengo una batería de 64 kilovatios hora, pero de normal voy a cargar unos 45 o 50. Si cargo a 5 kilovatios hora, pues en 10 horas lo tengo cargado. Es una división muy fácil. es 10 horas. Y al final claro. mi coche va a dormir en el garaje 10 horas, seguro. Sí, exacto. Entre que llegas, cenas, te acuestas y aunque te levantes y vas a trabajar, son 7, 8 horas que duermes más... Más las 3 o los 4 que que estás estás. en casa, o como mínimo. Qué bueno. O sea, que una persona en su casa con 11 kilovatios, el coche en una noche lo lleva con al 100%. 5, estoy hablando de Con 5 kilovatios. ¿Sabes? O sea, que yo lo que aconsejo, si nos vamos a tarifas eléctricas, incluso yo lo que suelo aconsejar a la gente es que tenga su misma potencia contratada que tiene y luego en horario valle, en potencia valle, que aumente su potencia. Y ya Vale, o está. sea, que tú recomiendas tarifas con 3, no precio fijo, sino tarifas con 3 No, que no, tengan 3... solo en la potencia. O sea, aunque sea tarifa con 24 horas, pero la potencia que tenemos por La un potencia, IP2 eso está es. la cara, que es la durante el día, y la barata. La barata es por la Eso noche es. y fines de semana. Eso es. Esa potencia, que es la P2, Que la la barata, aumente. que la aumenten todo lo que puedan. Claro. Porque tú cuando vas a cargar el coche, lo vas a hacer por la noche o el fin de semana. En los cargadores, tú puedes programar, o sea, yo puedo dejar el coche conectado a las 5 de la tarde y decirle, tú ponte a cargar a partir de las, me invento, de las 12, porque es cuando entra la potencia barata hasta las 7. Sí, es más, si quieres hablamos de los cargadores. Sí. O sea, lo que yo aconsejo realmente, mire, sobre todo para garajes comunitarios, uno es, pues como mínimo que sea de 7,4 kilovatios, ¿vale? Porque hay cargadores incluso que están limitados a 16 amperios, que son 3,5. Yo ya directamente no. me iría a 7,4, aunque tengas un híbrido enchufable, métete un 7,4, que seguro que después del híbrido enchufable te vas a ir al 100% o por lo menos, o encima, eléctrico. si no te lo cargas más rápido. ¿El híbrido enchufable tiene más limitación que...? O sea, ¿puede cargar a 7 un híbrido enchufable? Hay algunos a lo mejor que sí, pero es raro, ¿eh? El coche que carga 7 es raro. Híbrido Aunque enchufable. bueno, ya hay híbridos enchufables que tienen batería muy potente. Por ejemplo, está el MG, el ZS, nuevo que ha salido, que tiene una batería de El 20 MG es- kilovatios hora. Híbrido enchufable. Híbrido enchufable, sí, sí. Y el BEI del Silu tiene una batería también de 21 kilovatios hora, que esos al final te hacen una autonomía solo en eléctrico de más de 100 kilómetros. Vale, explico un momento para que la gente entienda, porque muchos no entenderán la diferencia. Un coche, y si no me corriges, porque tú de tema de coches eléctricos, Me los ¿vale? he pillado. Claro, como te Ahora has que mirado me he más comprado modelos y uno. demás, ¿vale? Simplemente por confirmar. Tenemos los coches, los híbridos, que es un coche de combustión con una pequeña batería, que a lo mejor te da para 10 kilómetros de autonomía, y lo que haces De ayuda, de realmente. ayuda, lo que hace es recuperar energía en las frenadas y, digamos que tú frenas, por así decirlo, el híbrido, entonces sobre todo recupera ese tipo de energía y entonces cuando tú vas a acelerar o hacer los primeros kilómetros o sales, te ayuda al motor de combustión para que baje el consumo, pero Eso siempre es. funciona el motor de combustión. Ese Eso es el híbrido, ¿vale? El híbrido eléctrico. Etiqueta eco. Que es que ahora lo de las etiquetas Es importante, como- ¿vale? Etiqueta eco, no cero emisiones, eso es el 100% eléctrico. Entonces, luego tenemos el híbrido enchufable, Eso que lo es. que hace es, en lugar de tener una autonomía de 1 o 2 kilómetros, que lo que hace es apoyar a la combustión, tienes una batería y te permite ir en 100% eléctrico o en el motor de combustión. Eso es. Bien por velocidad, que hasta los 50 kilómetros por hora va en eléctrico y luego ya va en combustión, bien por potencia, si tú le demandas mucha potencia, directamente va en tira por combustión, combustión. y luego hay otros que lo que hacen es estar todo el rato apoyando al motor de combustión para que baje el consumo. Eso es. La ventaja de esto es que tú es enchufable, es decir, tú puedes ir a un cargador y enchufarlo. Entonces tienes una autonomía de entre 80 y 100 y pico kilómetros. Tienes más autonomía, pero no le meten más autonomía. Tengo entendido que esto lo miré yo, claro, no le meten más autonomía porque si no meterían mucho peso en baterías y aumenta mucho el consumo de combustión. Por eso tienen poquita autonomía los enchufables, Eso ¿vale? es. Suelen tener, pues eso, entre 50 y 120 kilómetros Bueno, de depende, autonomía. luego hay muchos que hacen trampa. ¿Que te dicen que es enchufable y luego tienes 10 kilómetros de autonomía? ¿o qué? Efectivamente. O sea, al final, porque Ya. si es un híbrido enchufable, tienes etiqueta cero también. Ah, entonces, claro, te hacen un híbrido enchufable, pero en lugar de 100 kilómetros de autonomía, que es lo Tienes que a lo interesa, mejor- 10 kilómetros. Sí. Y Hombre, al final 10 es para... ya será poco. pero 20 o 30 a lo pero mejor. El otro día vimos, creo que ha sido Ferrari, ha sacado Hostia, un coche, no sé si es híbrido enchufable o híbrido, y lo que le ha hecho ha sido eso, meterle una batería
enana y como la mete una batería, al final va a tirar siempre de gasolina, pero la mete una Ese lo batería tuvo, y ya creo está. que, porque lo vi, creo que, por ejemplo, Enrique Morís, no sé si lo conoces, un influencer, ¿vale? De pasta que está en Andorra y tal. Entonces, él, por ejemplo, hizo un tuit muy polémico porque dijo, el electricista del barrio que no llega a final de mes no puede entrar al centro de la ciudad con su furgoneta y no se la puede cambiar a una eléctrica porque no gana lo suficiente, pero yo me he comprado un Ferrari que vale 1.000.000 euros, que tiene 1.000 caballos o 700 caballos y tengo etiqueta eco, Claro. porque es híbrido. Eso es. Y era ahí como el... Pues Hostia, por ¿sabes? porque Ya la miras tú que va a metido utilizar de eléctrico un Ferrari de 1.000.000 nada, euros. nada, ¿sabes? nada. Pero lo han hecho, pues eso, para conseguir la etiqueta. pegatina. La pegatina. Vale, y luego de esto ya del híbrido enchufable vamos al 100% eléctrico, Efectivamente. que tienen baterías mucho más grandes, no tienen motor de combustión y sí que tienen autonomías de 300 a 500 kilómetros aproximadamente. 700 y hay algunos que vale. 1000. Pero más o menos para que la gente lo entienda. Dicho esto, Yo lo que suelo recomendar en garajes comunitarios es algo realmente bastante sencillo. En garaje comunitario tenemos casi siempre poca cobertura. Así que yo el tema de internet y demás no lo suelo aconsejar. O sea, que tenga conexión de internet el porque cargador. va con SIM, entiendo. No, hay algunos que van con wifi. Que ojo, que hemos hecho instalaciones y lo que ahí sí que le hemos hecho, le hemos bajado desde el router de su casa hasta abajo una línea para meter un router adicional y que tenga wifi en el... Vale, con cable. En el, Internet con cable, Sí, eso sí, lo al puedes decir en la final es casa. desde el router de tu casa bajar una línea para tener un repetidor de señal Vale. en lo que es tu garaje, ¿vale? Que lo hemos hecho, pero al final un cargador lo vas a programar, lo vas a enchufar y te vas a olvidar. Sí, que no estás no hace constantemente falta que accediendo estés a él. ahí metido con él, ¿vale? Por eso yo de normal siempre intento aconsejar que no tenga nada de internet en garaje comunitario, ¿eh? Vale. Luego, pues por ejemplo, que tenga programaciones, ¿vale? Pues que tenga una programación para poder decir, oye, de lunes a viernes conéctate de 11 de la noche hasta las 8 de la Porque mañana. como he hecho las o 9 de la potencias mañana. para las tarifas baratas o potencias baratas que subes en pesos. Luego que tenga también el tema de la opción de programar a doble potencia, que eso a lo mejor tampoco lo tienen todos. Vale, explica qué es eso. Vale, pues tú al cargador le dices, yo tengo una potencia contratada de esta hora a esta hora y tengo otra potencia contratada de esta hora a esta bueno. hora. O sea, entonces, si se carga eso lo durante dices. P1, Claro, sabe que tiene una potencia diferente a P2, que es Eso por la noche. Si yo conecto el coche a las 8 de la tarde y le digo que cargue ya, sabe que tengo una potencia contratada de 4 kilovatios y me va a hacer el balanceo de carga con 4 kilovatios. Pero cuando pasa de las 12, sabe que yo tengo 7,5 y me va a hacer el balanceo de carga con 7,5. Entonces sabe que durante el día puede llegar hasta 4 sumando la casa más el coche Eso y por es. la noche, a partir de las 12 o de las 11 o lo que sea, puede llegar desde lo que consume la casa hasta el tope de potencia. Eso es. Entonces puede diferenciar dos potencias. Claro, pues, bueno, la potencia contratada, o sea, la P2 siempre empieza de 12 de la noche a 8 a 8 Sí, de la por la mañana. noche. Por eso que lo puedes diferenciar de esas dos. O puedes decirle al cargador, oye, conéctate solo de 12 de la noche a 8 de la mañana. Eso se lo puedes decir directamente, ¿vale? Yo, por ejemplo, no lo tengo así porque realmente yo luego en cuanto a tarifas sí que tengo precio más o menos del libre mercado, o sea, el precio que está la electricidad es a lo que lo pago. O sea, tú tienes, digamos, el indexado, que es Indexado. que tú estás pagando la luz al precio en el que está en ese momento en que ese la momento. consumes. Eso es. ¿Vale? Por eso yo sí que lo tengo puesto, pues eso, que a partir de las 11 de la noche se me conecte, porque a las 11 de la noche ya es más barato a lo mejor a las 8 de la tarde, ¿sabes? Claro. Pues sí, por la ahí noche hay hasta menos consumo, entonces el precio de la luz baja muchísimo normalmente. Eso, sí, a las 3, 4 de la mañana es lo más barato Claro, que hay. no hay ahora nadie, mismo. está todo el mundo durmiendo. En indexado, luego están las tres Sí, luego hay potencias. que 3 estabas potencias diciendo. con precio fijo en 3 periodos y si no tienes el precio fijo 24 horas. Eso es. Luego lo que yo aconsejo también en garaje comunitario que tenga algo de seguridad. O de seguridad me refiero a que el cargador no pueda venir el vecino, te coge la manguera y te enchufa y a cargar. Y se carga su coche. ¿Vale? Claro, pues que tenga aunque sea una contraseña o un lector de RFID o algunos llaveros inteligentes. Que solo puedes acceder tú o gente que sepa el acceso, digamos. Eso es, ¿vale? O sea, eso es lo que suelo aconsejar y luego que lleve sí o sí el balanceo de carga. Es lo que de normal, el balanceo de carga yo casi siempre lo aconsejo, porque es que al final es una tranquilidad. Te Es diría una yo que es tranquilidad. no obligatorio, pero vamos, yo lo considero como obligatorio porque
como te salte la luz una vez, es que a mí una cosa que más rabia me dé que te salte la salte luz. la luz. Estás viendo la tele o estás... Se yo te qué va el sé. internet, ya tus 10 minutos esperando a que se reinicie No el ordenador, imagínate que estás trabajando con el ordenador haciendo algo, o ¡pam! eso, a tomar por culo. Tal Vale. cual. Y Vale. de, por ejemplo, temas solares. Hay gente que a lo mejor, pues, claro, tiene un coche eléctrico, se pone un cargador y lo siguiente es, hostia, si ahora gasto mucho menos, si encima tengo placas solares, Claro. ¿me va a costar menos a moverme con el coche? O al revés, ya tengo placas solares, pues me hago un eléctrico. Ahí, mira, con el tema de paneles solares está guay. Lo que pasa que o sea, realmente cuando tú cargas el coche de normal suele ser por las noches. Sí. ¿Vale? Pero sí que es verdad que si tienes la oportunidad de cargar a mediodías o lo que sea, el tema de ponerle un kit fotovoltaico que tenga un balanceo solar es ideal, porque tú lo que vas a hacer es aprovechar los excedentes. Y puedes programar, te diría, en la mayoría de cargadores están las 3 programaciones igual. Puedes programarlo de 3 formas. Una es que solo te cargue con excedentes. O sea, que yo creo que tú lo has explicado alguna vez, pero Sí, eso ¿qué es es el excedente? Yo genero 5, estoy consumiendo en casa 2, esos 3 que no estoy generando los tiro a la red, eso es excedente. Pues esos 3 que tiro a la red, en vez de tirarlos a la red, me lo tiro al coche. ¿Vale? Es decir, que solo vaya por excedente. Luego está el problema que puede tener es que, como hemos dicho antes, el coche como mínimo necesita 1,3 kilovatios o 1,2 kilovatios para cargar, ¿vale? Por tanto, si tú estás generando 1 kilovatio de excedente, no te lo va a tirar al coche, te lo va a tirar a la red. Claro, porque el coche necesita más de eso para empezar a cargar. Efectivamente, ¿vale? Por eso luego está el otro sistema, que suele ser el modo híbrido, que da un poco de solución a eso. Tú le dices, quiero que me cargue a esta potencia y todo lo que genere de excedente me lo aumente. Yo le digo, cárgame a 1,2, que es el mínimo. y si tú generas 500 vatios, en vez de 1,2 me cargas a 1,7. ¿Vale? De esa forma lo que haces es cargar el mínimo del coche, que es 1,2 kilovatios, para que empiece la carga, y cada vatio de excedente lo aprovechas porque sí que lo coge. En vez de tirarlo a la red, lo tiras al coche. Y luego ya está el modo bus o el modo máximo rendimiento, que tu coche te está haciendo el balanceo de carga normal, es decir, tengo 5, consumo 2 en casa, 3 estoy cargando el coche, y todo lo que genere de fotovoltaica me lo aumenta la potencia. Vale. De esta forma, tú puedes cargar tu coche a más potencia de la potencia que tú tienes contratada. Esa es buena, esa es buena. O sea, Claro, el modo boost, digamos que lo que hace es, tú cargas el coche con lo que te sobra de la potencia de tu casa contratada, y toda la energía solar va al coche. Eso es. De las otras formas es como que la energía solar suministra a la casa Eso y es. lo que sobra es lo que va al coche. Así es, o sea, en las otras dos das prioridad siempre a la vivienda, claro, y en esta tercera das prioridad al coche. Joder, está muy bien. Y das prioridad al coche, haciendo que además te cargue a más potencia incluso de la que tú tienes contratada. Tú puedes tener, por ejemplo, 5 kilovatios contratados, pero durante el día tener 2 kilovatios en placas, entonces mientras haya sol, estar cargando a 7 kilovatios. Efectivamente. 5 de la potencia más 2. Tú tienes contratados 5, pero Así cargas es. a 7. Así es. Esos suelen ser los 3 modos. Aunque también te digo que de normal lo que hace la gente suele ser más el híbrido. El híbrido es el que más. Que es el para aprovechar cada vatio de excedente. Tú vas a cargar el coche mínimo a 1,2 kilovatios o lo que quieras de la vivienda, siempre con el balanceo de cargas para que no te salte, y cada vatio de excedente va al coche eléctrico. Eso es. Joder, vale. Aunque depende también de cada circunstancia, de cada cliente, pero el que más montamos o como más los configuramos nosotros piden es ese. es en híbrido, sí. Y luego, por ejemplo, dependiendo también de la zona, pero si nos vamos a lo mejor de Madrid hacia abajo o de Comunidad Valenciana hacia abajo, les solemos decir, ponte en híbrido en modo invierno y en verano ponte en modo excedente. Híbrido en modo invierno. Sí, porque en invierno a lo mejor tu planta fotovoltaica no te genera tanto como para poder generar. Como genera menos, no va a cogerte ni la carga en invierno. Pero en verano, que sí que tienes mucha producción, sí que es, oye, solo el excedente, porque si vas a tener más de 1 kilovatio con Eso dos. es, eso es. Pues, bueno, luego también hay gente que también lo cambia, depende de la estación. Claro, tú lo puedes modificar en el... ¿Es fácil? Para hacerlo la persona es fácil. A ver, depende de cada uno lo espabilado que esté con el tema tecnología. ¿sabes? Pero me refiero que no es algo que tengas que meterte dentro a programar, nada, será una aplicación. No, en la aplicación, balanceo solar, y tú lo eliges.
modifiques, como O quieras. sea, que es como un módulo, esto sí, esto no, aquí y ahí. Tal cual, o sea, con que es sepas lo que es cada cosa es fácil de hacer. Eso es, sí, sí, sí. También te digo, hay mucha gente que dice, no, configúramelo para yo no tocar nada y ya Sí, está. pero refiero que no es que tienes que meterte y poner código o programar, No. Balanceo solar, de estos 3 modos, ¿cuál quiero? Con que sepas Claro, tú claro. qué significa cada modo, seleccionas y ya está. Es igual que cuando tú programas la doble potencia o la potencia que tienes contratada o la seguridad o incluso el tema de quiero que me funcione de esta hora a esta hora. Todo eso va en la aplicación y lo puede hacer el usuario. Sí. Vale. Sí. Si alguien no se aclara, o imagínate una persona mayor o alguien que dice, vale, es que no puedo. O sea, os lo dice a vosotros y vosotros sí que le ayudáis. Le apoyamos. Vale. O sea, yendo a casa del cliente no, porque nos supone a lo mejor gasto, pero por teléfono se puede dar solución. Porque sí que es verdad que nos hemos encontrado que la mayoría de fallos o problemas que tenemos a día de hoy de entre cargador-coche suele ser más o errores de software de configuración o incluso algún error de coches. Pues nos hemos encontrado circunstancias, vamos, te pongo el ejemplo más básico de, oye, es que conecto el cargador y no me carga. Y es porque el coche lo tiene configurado con la batería que le carga hasta el 40% y a lo mejor tiene un 60% de batería. Entonces hasta que no baja del 40 no carga y solo le carga hasta el 40. Eso es. O sea, eso nos ha pasado en algunos modelos, ¿eh? Incluso otro que en un Mercedes, no recuerdo qué modelo, pero como tenía puesto el sistema Eco en carga, no le cargaba hasta que no bajara de 70% de la batería. Tenía un 75 y no cargaba hasta que baje de 70 y te va a cargar hasta el 70. Volviéndonos locos de decir, coño, ¿por qué no carga? Mirando tensiones, en el comprobador sí que funciona todo bien y demás, ¿por qué no? A lo mejor es alguna comunicación del coche cargador, tal. No, es configuración de coche directamente. Sí. Luego también algunas anécdotas en ese aspecto que nos hemos encontrado. Por ejemplo, el otro día me preguntaban también si había algún problema en dejar la manguera conectada al coche. Realmente no hay ningún problema. O sea, ¿prefieres que tú dejas el coche y aunque no quieras cargarlo, dejas conectado del cargador al coche, aunque no inicies la carga? Eso es, o sea, tú dejas conectado la manguera y no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de coches, cuando tú conectas la manguera, el propio rectificador del coche se conecta. Y puede conectarse a alta potencia o a menor potencia. Por tanto, cuando tú conectas la manguera a un coche, tienes un consumo residual del vehículo. Que ese consumo viene de la batería de 12 voltios. Y aquí viene el problema que te comenté el otro día con un Volkswagen. O sea, cuando tú conectas la manguera, nada más conectarla, se enciende un aparato electrónico que hay dentro del coche. Eso es. Y eso tiene un consumo. Pero ese consumo lo coge de la batería de 12 voltios, no de las baterías. No de la batería que tú vas a cargar. Entonces se la jode la batería, porque eso se la cargará. Es igual que si te dejan las luces encendidas. Hostia. Y sobre todo con algunas marcas nos hemos encontrado en la que tú al conectar el coche y dejarlo más de X horas, sin que cargue, el coche se queda sin batería. ¿Vale? Pero sí que, pues por ejemplo, con Voltio o con algunas otras marcas, se han dado soluciones a esos problemas, porque lo que hace, le decimos al cargador que cuando detecte que está dejando de cargar, desconecte la manguera. Entonces, aunque la manguera esté físicamente conectada, digamos que internamente, eléctricamente, ha cortado la... Eso es. Vale. Pero luego también nos hemos encontrado casos al revés, en los que el coche ha hecho esa función de cuando tú dejes de detectar que estás cargando, desconecta la manguera para no tener el coche desconecta la manguera internamente él para que ese aparato no consuma de la batería de 12 voltios. Eso es. Pero hay coches que no tienen eso y sí que se cargan la batería de 12 voltios. Así o sea, se la consumen. Cepillan, sí. El problema de los coches estos que te he dicho, que desconectan la manguera... ¿Qué coches suelen...? O sea, no, me refiero, ¿qué marcas o qué coches os habéis encontrado que dan esos problemas? Mira, el grupo BAG suele dar problema con el tema de que grupo tiene consumo... Grupo BAG son Volkswagen, ¿no? Sí, bueno, Seat ahora ya no hay nada. Es Cupra y Porsche. Vale. Porsche sobre todo, ¿eh? Vale. Porsche es uno de los que más problemas da, que yo creo es porque tendrá un consumo, el inversor interno que tiene, o sea, el rectificador que tiene, tendrá unos consumos enormes. Claro, entonces se queda ahí y está consumiendo la batería de 12 voltios y en pocas horas se la cepilla. Se la cepilla. Claro, si tú además
eres de hacer viajes cortos que no te da ni para cargar mucho la batería de 12 voltios, Claro. en un día, 2 días te la has cepillado por completo. Encima con Porsche tuvimos una historia también que se quedó sin batería y encima el Porsche para abrir el coche no puedes ni abrirlo con el espada ni nada, o sea, Es una tuvo putada, que tío. llamar a la grúa y todo esto para que alguien de Porsche fuera adrede para abrirle el coche. Eso es una putada de los coches eléctricos, que muy bien, mucha tecnología, pero cuando te falla algo, Sí. hostia, que no puedas por seguridad ni con una llave abrir el coche, tío. A ver, yo creo que esto son cosas que lo que le pasa, y por ejemplo, el grupo que te he dicho es lo que le pasa, que es que adaptan coches O sea, de combustión a eléctricos, claro, para abaratar costes o Tal para cual. optimizar lo que tienen y no hacerlo de Tal cero. cual. Como por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que esté súper gracioso, el Dacia Spring, ¿vale? Es un modelo de Dacia 100% eléctrico que coge la tecnología de Renault, ¿vale? Cojo la tecnología de Renault, se la pongo al Dacia y ya está. Dacia Spring es económico, además Sí. creo que está por 18 o por ahí, Y 100%, sin ayuda. 100% eléctrico. Sí. ¿Qué autonomía Sin tiene ese ayuda. coche? Ese es menos, Poquito, ese ¿no? tiene como, no se tiene 30 kilovatios, tendrá a lo mejor unos 200 kilómetros Vale, de autonomía. Pues fíjate, la tecnología o la mentalidad que tiene la tecnología de Renault es que para cargar el coche tiene que, uno de los elementos de seguridad es que tiene que estar puesto el freno de mano o que tiene que estar en parada, en P, ¿vale? Claro, el Dacia Spring no tiene freno de mano automático. Tienes que Tiene ponerlo freno tú, de mano tú. de manual, ¿no? Lo pones manual. Pues no, me acuerdo una vez, enchufamos el cargador, no carga. Revisando con coche, usando todo tal. Hasta que se nos iluminó e hicimos Freno a mano. Y freno empezó a de mano cargar. y empezó a cargar. O sea, Curioso, ¿eh? pero es por lo que te digo, porque intentan adaptar vehículos de combustión Claro, a esto. llevará un sensor que irá con la lucecita que te dice que el freno de mano está puesto y a lo mejor por seguridad hasta que no está puesto no activa el relé para poder Así cargarlo. es. De todas formas, todos estos casos que ya nos hemos encontrado, claro, ya sabemos cómo darles solución. Si te pasa una vez, te pasa la primera, a la siguiente ya lo sabes. Efectivamente, no, Curioso. al siguiente ya lo sabes, pero al final lo sabes, por ejemplo, con Voltio que tenemos nosotros una confianza a lo mejor de hablar de tú a tú, que nos encontramos ya con esas casuísticas en algunos casos, le dijimos, oye, es que nos pasa esto, ¿qué solución podemos darle? ¿O qué tal? Hasta ellos mismos incluso, como uno de los dueños de Volto tiene un Kia, y con un Orbis, con un cargador Orbis, Sí. o sea, otra marca, le pasó lo mismo. O sea, se quedó sin batería y se quedó, nada, tirado. Hasta tal punto que me decía, yo es que llevo un arrancador en el maletero. Porque no sabía por qué le pasaba eso. No. Hostia, qué bueno. Claro, porque... Él es seguía, claro, porque que se- y cada encima X tiempo- Claro, y encima tú echas la bronca al cargador. Claro. Es que la mierda es del cargador, Claro, o sea, el problema es del cargador, Y dices, no, es que el problema realmente lo tiene a lo mejor la funcionabilidad que tiene el vehículo. Es el coche, Claro, porque el o sea, coche no es del cargador. está teniendo un consumo cuando no está cargando. Claro. Entonces eso es cosa del coche, debería llevarlo internamente el coche. Claro. Pero luego tú vas a Volkswagen y Volkswagen te dice, no, eso mi problema no es. ¿Sabes? O sea, en fin. Sí, ya ves tú que tú a lo mejor tengas tú algunos cargadores y tengas varios en casa para ir probando y demás, y que cojas uno que dices, bueno, marca conocida, Orbis, Siemens, lo que sea, que digas, hostia, es que ya no es cuestión de más o menos calidad, es cuestión de desconocimiento, Eso es. porque hay cosas que los coches no llevan esa seguridad, entonces el cargador, en este caso es trabajo del coche, debe de hacerlo el coche. Claro. Pero si no, lo que hay que hacer es implementarlo en el cargador para que los coches que no lo llevan no te dejen tirados. Claro, pero por ejemplo, hay algunos que vieron ese problema, lo implementaron en el coche. ¿Qué es lo que pasa cuando lo implementa el coche? Que cuando tú le metes una programación al cargador, le conectas la manguera, el coche detecta que no estás cargando, desconecta la manguera. Y entonces cuando le Cuando envía él la ahora carga, te no carga. Solución, Joder, macho. solución muy fácil. Pon la programación en el coche en vez de en el cargador. Desconectará la manguera, pero cuando él detecte que es hora, despierta al coche Vale. O sea, y conecta. lo que dices tú es que en lugar de decirle al cargador que no entregue potencia, le dices al coche, no te pongas a cargar hasta Eso tal es, hora. Eso es. Ah, bueno, es una buena solución. Sí, o pero, sea, joder, al final solución se Sí, le sí. encuentra todo, pues al final es darle un poco de vueltas y darle servicio a todos. O sea, no te digo también, no te pongo ejemplos de fotovoltaica de un cliente que quiere hacer el triple mortal para atrás con la tal. O sea, hay gente que busca el milímetro exacto. Incluso ya estoy leyendo algún cargador que puedes programarle tú la tarifa y el propio cargador te lee qué
qué precio del kilovatio es más barato y te lo carga a esa hora o en ese instante. O sea, te lo hace así. Sí, sí, que ya tiene conexión a lo mejor con los precios y ya te va dando y quitando carga en función de los precios. Pero al final eso es algo que tienes que tener conexión a internet muy buena. Claro. O sea, muy, muy O sea, buena. que eso es como estar comprando en tiempo real acciones. Pero al final, yo lo que quiero en un coche, en un cargador, es llegar, coger, enchufar y cargar y olvidarme. Por eso en un garaje comunitario, al final, yo iría a lo básico, que no tuviera tanta parafernalia, que sea enchufar, cargar y que me haga el balanceo de forma cableada. O sea, que como mínimo balanceo funcional, simple, y Eso que haga es. el balanceo de carga, sea el que sea. Así Ya es, está. así es. Luego, pues por ejemplo, si nos vamos a vivienda unifamiliar, que sí que tienes un internet y tienes más conexión, pues a lo mejor sí que quiero tenerlo internet. Por ejemplo, si nos vamos a un V2C, lo puedes tener programado hasta con el Alexa. ¿Un V2C qué es? V2C es otra marca de Una marca de cargadores. Sí, sí, vale. sí. O sea, hasta con Alexa y Lo demás. puedes tener Alexa, enciéndeme el coche a cargar. Vale, vale. Si tiene Fíjate qué compatibilidad con Google y tontería. O Alexa. sea, fíjate qué tontería. Para hacer eso, pues ahora también lo pagas. Sí, valdrá más dinero, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso que decías, ¿qué diferencia hay entre comprar un cargador más caro o más barato? Pues depende también un poco de qué funcionalidades quieres que tenga. Vale. O sea, claro, ahí lo mejor es ver cada caso en concreto y no que sea mejor o peor, sino ver las necesidades que tiene esa persona para ver cuál se le adapta mejor y que tenga las mejores soluciones y sobre todo que evitaría, porque por ejemplo tú ya sabes los problemas que dan algunos cargadores y algunos coches, entonces a la hora de recomendar algún cargador, ya puedes decirle, no, ponte este porque te vas a evitar todos estos problemas y no tendremos luego que corregirlos. Eso es. Vale. Así es. Por ejemplo, aquí hay varios tipos de instalaciones, ¿vale? Que eso es lo que yo creo que lo deberíamos de haber hablado. Está el tema del garaje comunitario, teniendo tu vivienda en propiedad, o sea, vivienda en lo que es el mismo bloque, que de ahí lo que ya estábamos hablando antes de que lanzamos una línea desde tu contador a lo que es el cargador, o hay mucha gente que lo que tiene es una plaza de garaje alquilada o que la tiene en propiedad y no tiene vivienda ahí. No habría problema, porque realmente tú puedes montarte un contador nuevo, si hay hueco en el cuarto de contadores puedes montarte un contador nuevo y de ese contador nuevo tirar directamente hasta tu cargador. Vale. O sea que teniendo una plaza de garaje alquilada sin tener casa en ese edificio, también te puedes poner tu contador con tu cargador siempre y cuando haya hueco en la centralización de contadores. Eso es, y si no habría que adaptar a la centralización de contadores para meter un cargador, ¿vale? Y luego otra pregunta que nos suelen hacer bastante es tema de permisos. ¿Qué permiso me tiene que dar la comunidad? Y todo eso que tema de subvenciones, es verdad, es verdad. Pero ¿qué permisos me tiene que dar la comunidad? Realmente la comunidad no te tiene que dar permiso ninguno, o sea, tú puedes hacerlo sin problemas. O sea, yo no necesito el permiso o la autorización de la comunidad y los vecinos para poner un cargador en mi plaza. No, tú solo necesitas notificarlo, ¿vale? Con una notificación ya ¿Algo en específico, algún documento oficial o simplemente notificar formalmente? Depende de cada comunidad. Yo, para que te hagas la idea, cuando me monté el mío, por el WhatsApp a la administradora le dije, Magdalena, que me voy a montar mi cargador. Tú notificas para que ellos informen. Eso es. Y que la gente sepa que eso se va a hacer. Y ya está. Yo lo que sí que luego suelo aconsejar es que una vez esté instalado el cargador, lo que es la memoria técnica, la memoria técnica que te hacen de la instalación, la dejes a disposición de los vecinos. Vale, sí, que hay que hacer una serie de documentos técnicos, formales y demás para legalizar la instalación de ese cargador. Efectivamente. Eso se deja a disposición de los vecinos para que vean que, oye, mi instalación... Sí, que no has llegado tú y te has enganchado... Efectivamente, porque claro, yo ahora mismo, si veo que en mi garaje se monta un enchufe de aquella manera, digo, eso me lo quitas. Claro, porque eso puede provocar un incendio si está mal puesto. A ver, eso puede provocar un cortocircuito. Sí, bueno, exacto, pero me refiero que tú sí que puedes pedir, oye, esa persona que ha montado un cargador, que me da la documentación para simplemente yo ver que lo ha hecho una persona especializada y que está legalizado. Eso es, así es. Por eso yo suelo decir que el tema de la memoria técnica, que la dejen a disposición de la comunidad, por si acaso quisiera alguno consultarlo o ver que está todo legal. Porque luego, claro, si no está legalizado, no te dan tampoco ayudas ni nada de eso. ¿Qué ayudas? O sea, no vamos a especificar, o sea, no vamos a meternos porque imagino que cada comunidad autónoma y cada zona tendrá su ayuda o su subvención, pero... No, es a nivel nacional. O sea, que todo el mundo tiene lo mismo. Vale. ¿Y qué hay? En cuanto a particular, ¿vale? La ayuda para una instalación de un punto de recarga, aquí hay dos ayudas. Está el plan MOVES, al igual que en el coche, también es el plan MOVES, ¿vale? Pues para el cargador está el plan MOVES, para particular es hasta un 80%, si el municipio tiene menor
menos de 5.000 habitantes es un 80%, si es mayor a 5.000 habitantes es de un 70%. Te subvencionan ese porcentaje de lo que te cueste ponerlo. De lo que te cueste, ¿vale? Y luego está la desgravación en la declaración de la renta. Tú te puedes desgravar en la inversión que has hecho en la instalación, te lo puedes desgravar en la declaración Como un de la gasto renta. y entonces no pagas impuestos sobre eso. El 15% te lo desgrava El directamente. 15% del coste total te lo grabas en la declaración. Y Eso te es. subvencionan entre el 70 y el 80. Eso es. O sea, Está tienes muy bien. esas dos ayudas. Sí, porque al final una instalación de, para que te hagas una idea, una instalación de unos 15 metros de cableado, 20 metros de cableado, que es algo estándar, Vale. así, suele rondar sobre 1.500, 1.600 Contando cargador, euros. mano de obra, Todo, legalizado, con todo. todo. Con De esos todo. 1.500 luego tú pides la subvención que te pueden dar entre el 70 y el 80%. Eso Que es. te lo darían. O sea, tú lo Más pagas luego primero y la luego lo dan. desgravación es que al final se te va a quedar sobre unos 300, 400 Sí, adelantas euros. el dinero, pero al final te cuesta esos 300 euros. Tal cual. Pero algo, por ejemplo, hay mucha gente que se piensa que sí, que le van a dar ayuda. Hay mucha gente que, por ejemplo, con un híbrido enchufable no hace falta tener o como no vas a cargar a más de 16 amperios, dicen, no me monto esto y me monto un enchufe normal y corriente. Con sus protecciones y todo, ojo, ¿eh? Pero un enchufe Porque al como el de casa. Sí, un un suco. enchufe, pero un suco preparado a 16 amperios. Vale. El de casa son de 16, pero en un en un periodo muy corto de tiempo. Bueno, sí, la cuestión es, o sea, se pone un enchufe como el de casa, pero para cargar un coche eléctrico. Eso es. Eso no está subvencionado. Eso no te lo Claro, es cubre un la enchufe, subvención. pero claro, tú sí que tienes que pagar toda la instalación. Igual, es que te sale más Te caro. ahorras el cargador, pero pagas la instalación, pero como no te subvenciona nada, te sale más caro un enchufe que un cargador. Casi que te sale, si no te sale igual, te sale casi más caro. Y es un montar enchufe, Un ¿no? enchufe, claro, y es un enchufe que al final ni tienes programación, ni tienes balanceo de carga, ni vas a superar más los Y 16 que llega amperios. alguien, se conecta a tu enchufe y... A ver, en un garaje comunitario la normativa es muy estricta. Tienes que tener sí o sí ese enchufe metido en un cuadro, o sea, en un cuadro cerrado con llave, Claro. vale. Al igual, por ejemplo, si nos fijamos en este cargador, tiene también aquí la cerradura, porque las protecciones están dentro. Entonces, para que la gente no pueda acceder a él. Efectivamente, la normativa lo dice así. Una zona comunitaria tiene que tener llave para que cualquier Para persona no acceder pueda... a tu cuadro de protecciones tiene que estar llave. bajo llave para que solo el propietario pueda Pueda acceder a ello. O sea, por eso que en cuanto a ayudas eso, y luego en cuanto a empresa, pues empresa, por ejemplo, autónomo es igual que particular, y en empresa puedes llegar hasta un 65%, dependiendo del tamaño de la empresa. De subvención del Sí. cargador que instalas. Sí, Pues sí, está sí. muy bien, porque si estás pro vehículo eléctrico y ahora encima hay subvenciones, al final te estás metiendo algo en tu empresa y en tu casa que te revaloriza y que vas a Claro. utilizar, y encima no te cuesta todo lo que realmente vale la instalación. Claro, tal cual, tal cual. Por eso que al final, hoy en día, montarte un cargador, es que si no lo tienes pensado incluso, no tienes ahora para comprar un coche eléctrico, da igual, o sea, móntatelo ya. Si piensas porque es que- comprártelo, porque te lo montas ya, te va a costar la mitad ya del no es que precio. pienses, es que a lo mejor seguro que de aquí a 5 años vas a tener o un híbrido enchufable o un Claro. 100% Y cuando ya todo el eléctrico. mundo tenga, ya porque la subvención lo hacen ahora para fomentar que se instalen. Claro. Cuando llegue un tiempo que ya todo el mundo quiera, dirán, no, ahora no hay subvención y te costará el doble. Como ha pasado con la fotovoltaica. Sí, sí, lo mismo. O sea, 2022 y 2023 todo el mundo quería fotovoltaica y encima habían ayudas. Ahora todo el mundo sigue queriendo fotovoltaica, pero ya no hay ayudas. Claro. O sea, quien se lo montó en 2022, la instalación fotovoltaica le salió por la mitad de precio o menos. Pero cuando ya todo el mundo, eso lo fomentan, pero cuando ya todo el mundo se tira y dicen, ahora quito la ayuda porque ahora ya todo el mundo quiere hacerlo. Eso es. También te digo, en las ayudas, como todo en este país, paciencia. Sí, tiempo y llegarán todas, o a lo mejor hay gente, claro, que la gente tampoco se hipoteque para hacer eso, porque igual Claro. la ayuda no te la dan, no tardan un año en dártela, Oh, quiero decirte. 12 meses, 18 meses Sí, es lo que ¿no? suelen estar tardando. Yo te digo. ¿Vale? Igual que con el coche eléctrico. En el coche eléctrico también hay beneficios y hay ayudas y esas también las solicitas y ya llegarán. y es al cabo del año y medio. Que eso es lo que nosotros desde de tema de movilidad eléctrica reivindicamos un poco porque decimos, es que si la ayuda fuera directa, Buah, se extrañarían muchos más. pues como pasa en el norte. En el norte, como mínimo, como mucho, tardan una semana y media en pagarte la ayuda. Hostia, es que igual yo te contrato, tramito la ayuda y antes de pagarte el dinero me han dado la ayuda. Ya, Es me decir, han dado. yo no te pago 1.500 euros, te pago ya directamente 700. Claro, es que incluso prefiero que me des menos dinero, pero me Pero me lo des ya. más rápido, claro. Porque la persona al final te estás gastando menos, de alguna forma tienes que gastártelo todo Claro. y ya te llegará. Por ejemplo, lo de la desgravación en la declaración de la renta lo veo de puta madre. Sí. Porque eso al final, este año no, pero el año que viene lo tengo. Claro. Pues en vez de darme, por ejemplo, en el coche, en vez de darme 4.000 o 7.000 euros,
quítame el IVA o ponme esa ayuda. Claro, que en cuando una yo vaya a declaración de comprarlo me Hacienda. cueste menos dinero. Claro. No que lo pague todo y ya me lo devolverás. Claro. Se venderían más, ¿eh? Claro, no, o sea, seguro al 100% que eso sería más. Bien, entonces, como mucha gente luego me pregunta, pues por Instagram, por TikTok, por YouTube, y al final no sé por dónde, o en el comentario de YouTube y tal, íbamos a preparar un formulario, ¿no? Sí. Hacemos un enlace, lo dejamos en la descripción del vídeo, porque mucha gente luego, pues, oye, ¿qué cargador me pongo yo? Gente que a lo mejor tenga un coche eléctrico y se quiera mirar un cargador o un segundo cargador, gente que quiera ponerse ahora un cargador porque en unos días se va a poner un coche eléctrico, se lo va a comprar o lo que sea. Entonces, al final, para que te puedan contactar a ti, hay que pongan sus datos, que tengan la consulta o la ubicación de donde son, por si quieren ponerse un cargador eléctrico, necesitan alguna duda o lo que sea. Entonces, lo dejamos en la descripción del vídeo para que así te irán llegando a ti y tú ya pues les vas Nosotros lo respondiendo. trabajamos sin problema. ¿Vale? Si veis que a lo mejor tarda un poco contestaros, pues tened paciencia porque igual llegan 100 solicitudes, que igual hay veces que llegan miles de solicitudes. Sí. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. Y luego, también para el tema del podcast, si sois alguna empresa relacionada con el tema de la energía, que queréis que hagamos un podcast de este tipo en vuestra empresa o tenéis algo curioso que mostrar al público o lo que sea, como hemos hecho esta vez, pues simplemente os dejo también un email aquí en la descripción del vídeo para que me contactéis y también para el tema de colaboraciones, marcas, etcétera, que quieran entrar en el podcast a anunciarse o lo que sea, pues también me lo decís, lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Con esto ya sí que cerramos, esperamos que les haya gustado. Si cualquier cosa que nos dejen en los comentarios y si tienen más dudas o quieren que profundicemos en algún tema, más en concreto de todo lo que hemos dicho, pues oye, yo te lo digo, ya hablaríamos, hacemos otro, lo que sea. ¿Ok? Dispuesto a ayudarte en lo que haga falta. Muy bien, Miguel, tío. Muchas gracias, Javi. Mil gracias A ti. y nos vemos. Estamos en contacto. Venga, Hasta luego.